Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar con la segunda de las mesas, que ya saben ustedes que tiene como título ¿Qué publicamos de la investigación sobre cerámica romana en España? Miren, yo he preparado aquí un decálogo con preguntas que no son para nadie. O sea, son preguntas, como ya saben, que luego tenemos que preparar un texto para reflexionar sobre todo lo que se ha dicho. Pues es más fácil, si uno tiene una pregunta, poder responderla, si es que se pueden responder, ¿no? Antes de hacer esas preguntas, por si a alguien le interesa y alguien quiere decir algo al respecto, recordar que la investigación sobre la cerámica romana en España pues es muy dilatada, no es de las que tienen más solera en Europa, es decir, en otros países se empezó a investigar antes que en España, pero quizás desde los años 60 del siglo pasado, o sea, de hace ya bastante tiempo, hay una continuidad que quizás ha dependido, como se ha dicho a inicio de esta mañana, más de personas que de instituciones. Cuando ha habido personas interesadas en estas cosas, se ha investigado. Cuando esas personas han cambiado de institución, han desaparecido, pues las líneas no se han mantenido. Y yo creo que eso es una tendencia que seguimos teniendo hoy en día. Personas como el profesor Balil, la profesora Mesquiri, el profesor Manuel Sotomayor. En los años 70 yo creo que hay que recordar algunos trabajos que tienen trascendencia para España, pero que quizás superaron las barreras de nuestro país y permitieron integrar la ceramología hispano-romana en ámbito internacional. Me refiero, por ejemplo, a los trabajos de Mercedes Vegas en el año 73 sobre cerámica común y quizás sobre todo los trabajos del profesor Miguel Beltrán. El profesor Miguel Beltrán Lloris, el director del Museo de Zaragoza hasta hace muy poco tiempo, que fue uno de los primeros que trató de organizar en el año 77, con esa guía de la cerámica romana, en 2 volúmenes, que luego reeditó en el año 90, pues trató de generar un instrumento de trabajo que sigue siendo de gran utilidad para todos nosotros. De ahí a la actualidad ha habido un camino larguísimo, donde yo creo que no se puede sintetizar en unos minutos lo que se ha investigado, porque hay cientos de trabajos y decenas de investigadores en todos sitios. Yo quería recordar, como hitos más recientes, los manuales del Museo Arqueológico Regional de Madrid sobre cerámica romana, que hay 2 y saldrá pronto el tercero, y creo que es una cosa importante. Como también creo que contribuyeron en su momento los volúmenes sobre la cerámica hispano-romana. Y en medio, pues está, yo diría, el equipo que ha trabajado Terra Sigillata, sobre todo, la fallecida profesora Mercedes Roca, la profesora Françoise Mayet, que dedicó su vida a esto y que no ha tenido, al menos en mi punto de vista, un reconocimiento acorde con todo el esfuerzo que hizo sobre las sigilatas, sobre las paredes finas y sobre otras tantísimas cosas. La profesora Isabel Fernández García de Granada, el profesor Alberto López Mullor, la profesora Carmen Fernández Ochoa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Pues que en España, desde que empezamos, se ha investigado mucho. Se ha investigado bien y se ha investigado en casi todo. O sea que, al menos, no tenemos nada que envidiar a otros países cercanos que también, con sus ritmos y con su formato, pues han tratado de hacer cosas parecidas. Esas preguntas que yo había anotado son las siguientes. ¿Es necesario investigar sobre cerámica romana? Yo creo que sí, es necesario, porque queramos o no queramos, vamos a encontrar cerámica en nuestras excavaciones. Yo recuerdo cuando me quise dedicar a esto, recuerdo que me sugirieron que estudiara arquitectura, escultura o epigrafía, porque esto era algo de segundo nivel y creo que lo sigue siendo, para algunas personas. Lo que pasa es que todo esto es muy curioso porque los investigadores que tienen esa idea, antes o después, tienen que recurrir a ceramólogos para datar los monumentos, para precisar las fases de ocupación en los yacimientos,
etcétera, etcétera, ¿no? La investigación hoy en día, ya saben todos ustedes que desde hace ya mucho tiempo se ha reorganizado entre lo que es investigación básica e investigación aplicada. La mayor parte de recursos para investigación en Europa y en España son para investigaciones aplicadas. Eso yo creo que también nos ha afectado. Eso ha provocado que muchos de nosotros, muchos equipos, nos hayamos reconvertido al patrimonio, a la puesta en valor, a tratar de hacer cosas que permitan obtener fondos o financiación para lo que realmente queremos hacer, que es investigación básica. Eso no quita, como se ha dicho esta mañana, que haya que estudiar cualquier cosa. La segunda pregunta ¿es difícil investigar la cerámica romana? Pues yo diría que es complejísimo estudiar la cerámica romana. Las fichas de trabajo que utilizamos en nuestros laboratorios, conforme van pasando los años, cada vez son más simples. Y son más simples porque es muy difícil clasificar bien las cosas. Yo cuando aprendí, igual que la mayor parte de ustedes, uno se ponía sobre la mesa el material y lo clasificaba todo. Yo cuando veo que alguien está dando una conferencia y que no tiene un porcentaje elevado de indeterminado, me preocupo, porque es imposible clasificar las cosas bien. ¿Qué deberíamos publicar en el caso de la cerámica? ¿Deberíamos publicar la cerámica como tal, o sea, estudios de carácter ceramológico? ¿Deberíamos publicar contextos? ¿Deberíamos publicar cualquier cosa? Todos recordarán el artículo de Nino Lambroglia, la cerámica come mezzo e la cerámica come fine. Quizás la ceramología está tan desarrollada que es lícito publicar cualquier cosa siempre que esté bien publicada. Un artículo sobre ornamentación en sigilata itálica es fundamental si uno es capaz a través de eso de demostrar que las piezas que está estudiando vienen del taller de Pisa o vienen del taller de Scopietto o vienen de donde vengan. Uno puede hacer un estudio tipológico y exclusivamente tipológico si a través de ese estudio morfológico es capaz de demostrar que esa forma es de producción local regional. Es decir, lo importante, al menos yo es lo que opino, es publicar bien, estudiar bien lo que tú quieres estudiar. ¿Cómo se aprende a investigar en cerámica romana? Creo que a esto ya se ha respondido en la primera mesa. El carácter autodidacta del investigador. Esto ha sido siempre así y desgraciadamente sigue siendo así. Como los pilotos, que al final lo que necesitan son horas de vuelo, nosotros necesitamos horas de laboratorio. Y no hay otra manera de aprender. Mirar, mirar, mirar y sobre todo cambiar de equipo, que esto es una cosa importante. Porque si uno trabaja en Zaragoza con vosotros, aprenderá lo que hay en Zaragoza o aquello a lo que tiene acceso vuestro grupo de investigación. Entonces es muy importante moverse geográficamente y cambiar también de equipo de trabajo. La quinta pregunta, ¿hay un protocolo estandarizado para clasificar las cosas? Yo creo que esta es otra de las asignaturas pendientes, porque todavía, después de llevar más de 100 años clasificando muchas cosas, en algunas producciones, digamos, la tipología está bien definida, en otras no lo está. Y no hay un lugar de fácil acceso para el que no sea especialista. El especialista lo sabe, y porque es su línea de trabajo. Pero cuando viene alguien que ha hecho una actividad preventiva y dice, oye, me he encontrado cerámica vidriada, ¿dónde hay un sitio donde yo pueda clasificar esto para niños rápidamente? Esto no hemos sido capaces de generar un protocolo para facilitar la accesibilidad al público en general. ¿Cómo cuantificar nuestra cerámica? Esto tampoco está resuelto, Tampoco está resuelto. Hace unos años
hubo un seminario en Sevilla, emanado de un proyecto que dirigía Ramón Járrega, para reflexionar sobre la cuantificación en ánfora, que luego se han publicado algunos artículos que habrán visto ustedes por ahí, pero la conclusión es que cada uno hace lo que puede. Cada uno aplica el número mínimo de individuos, como lo ha aprendido, como lo sabe hacer. A veces los materiales que se presentan se pueden comparar con otros o no se pueden comparar, dependiendo del tipo de información que presente el investigador. ¿Dónde publicar la cerámica romana? Nuestras investigaciones. A nosotros ya, que somos mayorcitos, nos da igual, porque uno ya que tiene su vida organizada, pues se puede dedicar a publicar lo que quiera, donde quiera. Pero el que está en fase meritoria no puede hacer esto, porque te van a evaluar y no es lo mismo que tú publiques un artículo en JCR, una revista indexada, que tú publiques un artículo en el boletín parroquial del municipio que ustedes quieran. Esto se ha convertido en un problema, ¿eh? Se ha convertido en un problema porque, entre otras cosas, no hay foros especializados consolidados sobre cerámica romana. No los hay. Revistas, por ejemplo, que saben ustedes qué es lo que más cuenta a niveles de indexación. Si uno mira la base de datos esta de Thomson Reuters, no hay revistas indexadas sobre cerámica romana. No las hay. Eso no quiere decir que no existan. Sí existe, pero no están indexadas. Por ejemplo, el Journal of Roman Pottery Studies, que es una revista inglesa que emana de un grupo de trabajo parecido a la SECA, que se llama el Study Group of Roman Pottery, que tiene 16 números. Nació en el año 71 y el último número es del 2015, ¿no? Como esta, hay muy pocas, ¿eh? Hay muy pocas. Sí hay revistas donde la cerámica romana tiene un espacio dentro de la cultura material. Y hay algunas revistas con cierto prestigio. Por ejemplo, Facta, que es una revista italiana que acaba de desaparecer, desgraciadamente, y una revista de Lovaina que se llama Erom, con H, Erom, que publica cosas de cultura material. Está focalizada a la cultura material, los editores son ceramólogos y tratan un poco, pero han puesto lo de cultura material probablemente porque no les han dejado la editorial que ponga cerámica romana. Por tanto, no hay muchos foros especializados, esta es la realidad. ¿Y qué es lo que nos pasa entonces? Pues que tenemos que acudir a congresos, que es como siempre lo hemos hecho, a monografías o a trabajos colectivos en los cuales siempre hay cabida para la cerámica romana. Esto para la gente que necesita hacer un currículum académico es un problema, ¿eh? Es un problema porque luego te valoran todas estas cosas y no cuentan igual que un artículo de 4 páginas publicado en el Journal of Archaeological Science, que es cuartil número 1. Por tanto, esto también es bueno valorarlo porque a veces se publica no lo que conviene publicar, sino lo que para la carrera científica de quien está haciendo la investigación le interesa. ¿Se relaciona la ceramología con otras disciplinas? Pues yo creo que esto es evidente, ¿no? Quizás la madurez de la ceramología en algunos aspectos ha provocado su cierta autonomía. Antes hemos discutido un poco sobre esto con la profesora Fernández Ochoa. Se puede hacer de todo. O sea, con un fragmento de cerámica uno puede hacer lo que quiera. Uno puede hacer estudios tecnológicos, estudios de procedencia, estudios sobre los pigmentos, análisis de residuos orgánicos de las adherencias. Puede hacer 1.000.000 de cosas, pero lo tienes que hacer bien. Lo tienes que hacer bien. Yo voy a poner un ejemplo. Yo me dedico a cosas relacionadas con el contenido de las ánforas los últimos años. La mayor parte de estudios que están publicados sobre análisis químico de residuos orgánicos de ánforas no sirven. Y no sirven porque no los han hecho especialistas, los han hecho químicos, a los cuales les hemos llevado
la bolsita o la raspadura, y nos lo han analizado. Y te han encontrado X. Y no son personas que investigan en eso para poder discriminar qué marcadores son resultado de la contaminación. Y cuando te aparece glucosa, no decir esto es mulsum, esto es un vino enriquecido con miel, no. Eso puede venir de 1.000.000 de cosas. Por tanto, yo lo que le trataba de decir antes con lo de la arqueometría era que si se hace arqueometría, hay que hacer arqueometría bien. Si yo quiero demostrar que estos materiales que estoy estudiando son de producción local, yo no puedo analizar 3 fragmentos porque tengo 3.000 euros. Yo tengo que analizar 50 y tengo que buscar las áreas fuentes y tengo que compararlas y hacer un análisis estadístico. Y si no lo puedo hacer, es mejor que no lo haga. Porque si tú ya tienes claro que puede ser de producción local regional por otros criterios, pues publica eso. Y ya habrá momentos para publicar la arqueometría de manera desarrollada e integrada. De esto es de lo que se queja la gente de arqueometría, ¿eh? Los que verdaderamente trabajan en arqueometría, que en España, como saben, hay varios grupos, se quejan de un cierto intrusismo por parte de los ceramólogos. Porque a veces hacemos 2 o 3 análisis para tratar de demostrar una cosa que ya sabíamos antes, y eso no es arqueometría para quien hace arqueometría. Por tanto, ¿ha de ser la ceramología interdisciplinar? Depende, quizás. Depende del objetivo que uno se plantee. Y, por último, ¿qué instituciones o qué grupos de trabajo se dedican a la investigación en cerámica antigua en nuestro país? Pues yo creo que no sería justo hacer un listado, porque los listados están siempre asociados al conocimiento que uno tiene de las cosas. Yo lo que diría es que no hay una tendencia institucional definida en ningún sitio. Lo que hay son personas y grupos de investigación que son capaces de atraer a alumnos, a doctorandos, a investigadores, a talento, como lo llaman hoy en día, que cada vez más frecuente, ¿eh? Porque igual que nosotros miramos Internet todos los días, los investigadores de todo el mundo miran esto y cuando les interesa algo con seguridad vienen a donde se les puede suministrar aquello que están demandando. Por tanto, esta es otra carencia importante. Yo creo que no hay ninguna universidad que se haya planteado que la cerámica romana es su prioridad, ni tampoco ningún museo, ni tampoco ninguna institución. Cada uno hace lo que puede y como quiere. Bien, y para hablar de todo esto, pues tenemos aquí a 4 personas que las voy a presentar por orden alfabético. Macarena Bustamante Álvarez, que es investigadora Juan de la Cierva en la Universidad Autónoma de Madrid, hizo su tesis sobre Terras Islata en Mérida. Juan Palencia, que está a la derecha, que él es doctor con una tesis también sobre ceramología y que investiga muy asiduamente sobre todos estos temas, dedicándose profesionalmente a la enseñanza secundaria. Carlos Sáez Preciado, que está a mi izquierda, que es profesor de arqueología en la Universidad de Zaragoza, y el profesor Ángel Morillo Cerdán, que es catedrático de arqueología en la Universidad Complutense, que se incorporará, igual que lo ha hecho Ramón Jarrega, pues cuando buenamente le dejen a lo largo de la sesión. Cada uno tiene más o menos unos 15 minutillos para tratar de explicar lo que le parezca oportuno. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quisiera agradecer a la asociación el haber tenido a bien llamarme un poco para contar mi experiencia personal, una experiencia que vivo día a día y que espero poder seguir viviendo en los próximos años. Y, bueno, quería también agradecer un poco la figura, ¿no?, del profesor Darío Bernal, que, en cierto modo, pues es mi mentor, mi maestro y prácticamente el que me ha llevado de la mano dentro de este mundo de alegrías y lágrimas que es la arqueología y dentro específicamente la cerámica, ¿no? Mi papel en esta mesa yo creo que sería ser la hermana mayor de la compañera, ¿no?, de María Rosa, ¿no? Es decir, María Rosa ha empezado por un camino
al cual yo también me uní en ese momento, un camino que era muy apasionante, no había gente que se había dedicado a esa temática, es decir, se abría un amplio espectro desde el punto de vista profesional. Sin embargo, yo ya he pasado esa etapa de color de rosa inicial y yo empiezo una segunda estación dentro de un Vía Crucis, que es cuando uno ya ha leído la tesis doctoral y comienza pues una nueva vida, ¿no? Es decir, ya estaba uno titulado, he decidido hacer mi tesis doctoral y a partir de ahora cómo enfoco, digamos, mi perfil profesional y mi perfil investigador, teniendo en cuenta que existen ahora una serie de, entiendan bien la expresión, tribunales inquisitoriales, tipo ANECA o distintos niveles, distintas entidades de acreditación que te van exigiendo unas pautas que la cerámica en sí misma no da de sí, ¿no? Y ahora veré algunos de esos puntos. Simplemente, de manera muy rápida, yo quisiera hablar de mi vida profesional. Yo nací en San Fernando y decidí empezar a hacer historia en la Universidad de Cádiz, ¿no? Tenía un padre que realmente le gustaba mucho el tema de la cerámica, íbamos a coger cerámica por el campo, es decir, me picó el gusanillo y empecé a estudiar mi carrera, ¿no? Espero que mi mentor no se enfade. Yo mi primer contacto con la ceramología romana fue con una persona que está presente, que es Inés Centeno. Fui a un alocado curso de verano a Pintia y había unas monitoras, en el buen sentido de la palabra, que de vez en cuando, a unas horas un poco soporíferas, pues nos enseñaba cerámica, ¿no? Y la verdad que me empezó a gustar ese mundo, ¿no? Ya a raíz de eso empecé a cursar asignaturas de arqueología y pude comprobar que había una persona solvente para dirigirme mi carrera y mi trayectoria y a partir de ahí pues ya fui un poco de la mano del profesor Darío Bernal. Debo de reconocer que inicialmente me propuso una relación especial con las ánforas, cosa a la que desde un inicio me negué prácticamente, pues porque a cuestiones de gustos no me terminaba de embaucar ese proyecto, pero sin embargo a partir de ahí pues sí comencé una trayectoria de becas y pseudo becas hasta que cuando leí la tesis comencé ya esa, lo que he comentado antes, segunda parte de ese Vía Crucis, ¿no? Es decir, cómo comenzar una trayectoria postdoctoral con una línea de trabajo que realmente no estaba considerada dentro del top 10 de las líneas de trabajo. Tampoco quiero herir la sensibilidad de los que estamos aquí, pero creo que prácticamente sabemos todos a lo que nos referimos y a partir de ahí tuve un impasse de decidir dónde iba a aplicar mi deseo de continuar profesionalmente. En ese sentido, llamé a la puerta o salieron unos contratos en el Instituto de Arqueología de Mérida, que como bien sabéis es un centro periférico del CSIC, y planteé un proyecto que gustó, gané esa convocatoria y a partir de ahí pues inicié una labor, digamos, nací o volví a nacer de esas cenizas y comencé a hacer investigación de nuevo focalizada al tema de la arqueología, de la producción, sobre todo cerámica. En esos primeros momentos, ¿qué pasaba? Bueno, pues que trabajaba con un grupo muy fuerte dedicado a la arqueología de la arquitectura que hacía excavaciones y tenía necesidad de estudiar cerámica. Es decir, no es que no me sintiera integrada, puesto que siempre me sentí muy integrada en el grupo, pero, digamos, era la oveja descarriada de un grupo que se dedicaba a hacer arquitectura y, bueno, en ese sentido siempre me sentí, insisto, muy integrada, pero había que tener en cuenta que no era o no formaba parte de esa piña arquitectónica que estaba, digamos, encabezada por el doctor Mateos, con el que continúo dentro de sus proyectos. Una segunda etapa ya vino cuando ya decidí pues, qué hacer después de ese contrato, ¿no? Y ahí vino el primer, digamos, toque de atención en el sentido de que no podía llevar una carrera específicamente vinculada a la cerámica. Comencé a hacer aplicaciones a los contratos Juan de la Cierva y los primeros años que me presenté, el referee, si lo podemos llamar así, el evaluador, me devolvía el proyecto indicando que era un tema muy específico, que a lo mejor no tenía trayectoria. Y solo cuando pude cambiar ese proyecto y presenté un proyecto un poco más amplio o más ambicioso desde el punto de vista no solo desde la cerámica, fue cuando ya pude o conseguí el contrato en que en la actualidad tengo. Planteado este rápido currículum vitae, para mí la cerámica siempre ha sido
un tema de estudio apasionante, pero también ha sido un tema muy rentable desde el punto de vista científico, en el sentido, que ya creo que lo ha comentado el profesor Bernal, toda excavación que se precie genera cerámica. Y, en cierto modo, vinculado por ese rechazo, entre comillas, de que hay determinados arqueólogos tienen pues, por la especialización o por lo tedioso que acarrea el método de estudio, pues genera que en ese sentido me haya beneficiado, digamos, de lo que inicialmente podría parecer un hándicap. ¿Esto qué ha generado? Pues en primer lugar que desarrolle monografía, es decir, mi propia línea de trabajo me ha generado la posibilidad de publicar. Pero, sin embargo, siempre he tenido un sentimiento en determinados grupos de trabajo agridulce, ¿no? En el sentido de, te llaman, tienen muy en consideración tus datos, pues que al final son los que datan el edificio, datan una fase, es decir, valorado desde el punto de vista de la satisfacción. Sin embargo, al final esos trabajos quedan relegados a un apéndice o bien a un CD que, desgraciadamente, quien tenga Mac no lo puede ni insertar dentro del ordenador. Es decir, en ese sentido, ese sentimiento, digamos, agridulce. Sin embargo, y aquí viene lo positivo, que el hecho de que cada vez más se tenga la consideración que la ceramología por sí misma es una disciplina autónoma y una disciplina que requiere una alta especialización, genera ese efecto llamada, ¿no? Es decir, un efecto llamada que me ha permitido, en mi caso, pues participar en más de 40 proyectos de investigación diseminados por distintas partes del Mediterráneo, y eso ha repercutido positivamente en mi trayectoria profesional. Sin embargo, en ese camino de satisfacción de que te llaman de un proyecto o que te llaman de otro, el problema viene cuando se pronuncia una frase mágica que es ¿me puedes echar un ojo a esto? Y que la mitad de las veces son cajas apiladas, la mayor parte sucias, que quieren o que lo que te requieren es que digas una datación exacta, concreta, y que encima de todo se lo dibujes en un momento, en un impasse en el que el trabajo que se está desarrollando necesita ese dato para poder culminar esa publicación, y de nuevo pues caemos en ese sentimiento agridulce, es decir, me han llamado, he hecho mi trabajo, pero sin embargo al final en muchas ocasiones lo único que va a quedar reflejado es un pie de página pues agradeciendo que amablemente ha mirado la cerámica, etcétera, etcétera. Un segundo punto de esta breve disertación que estoy haciendo vendría en la onda de dónde publicar, ¿no? Y ahí entra lo que antes comenté de, entrecomillado, tribunales inquisitoriales, ¿no? En la actualidad, y así va digamos, la línea de trabajo de la cerámica, así está enfocada, cada vez más tendemos a hacer estudios locales. ¿Por qué? Porque lo que antes denominábamos como producciones universales, cada vez más sabemos que se están produciendo pues, en un espacio concreto, en una ciudad concreta o en una región muy específica. ¿Eso qué genera? Pues genera estudios locales que seguramente al que está estudiando en la provincia contigua pues no le tenga o no tenga el interés que en ese sentido tú le muestras, ¿no? Eso es un primer punto, ¿no? Es decir, el localismo, ¿no? En el que la cerámica va, algo normal, natural, que en cierta medida enriquece a la disciplina. Sin embargo, cuando uno se enfrenta a cualquier tipo de contrato, llámese del tipo que sea, lo primero que le viene indicado es si la revista en la que se ha publicado o si la serie en la cual se ha publicado se encuentra dentro pues, de esos grandes corpus o de esos grandes elencos de impacto, ¿no? Darío, el profesor Bernal ha comentado una, yo me voy a hacer referencia a Web of Science y a Scopus, que están ahora de ultra moda, y en los cuales de nuevo he venido a comprobar que no hay revistas específicas dedicadas al mundo de la arqueología. De la producción y en concreto de la cerámica. Recientemente he visto la necesidad que tenía imperiosa de publicar dentro de estos ámbitos o dentro de estas revistas. En los últimos años he tenido el privilegio de publicar en la revista Britannia, que como saben es una revista que tiene un cuartil de impacto espectacular, es de la Universidad de Cambridge, y en el Journal of Roman Archaeology. ¿Cómo he podido publicar ahí, teniendo en cuenta que mis investigaciones, en el mejor de los casos, se centran en Mérida, en otros casos se centran en Medina de las Torres, con todo mi respeto hacia el enclave, que es un enclave interesantísimo para comprender la dinámica interprovincial del sur de la península ibérica? Sin embargo, para el caso de Britannia,
y pongo el ejemplo, fue una invitación que me hizo un equipo de la Universidad de Cambridge, que se había encontrado un fragmentito de cerámica que no sabían de dónde venía, que al final resultó ser un magnífico ejemplar de forma 37 de los talleres de tricio, y que, bueno, viendo que podría hacer un buen papel o escribir algo al respecto, pues surgió este interés de publicarlo. Y en el caso del Journal of Roman Archaeology, que como bien saben es una revista top 10, si la podemos calificar así, pues ha sido, por lo que yo considero, el hallazgo de mi vida, ¿no? Un pecio cargado de sigilata en el sur de la península ibérica, algo que si a uno se le aparece en la vida es excepcional, pero desgraciadamente no son hallazgos que yo vaya a poder publicar anualmente. Es decir, son dos coyunturas que me han permitido publicar en esta revista de impacto. Sin embargo, los estudios que yo en la actualidad estoy realizando, como el comercio interprovincial en Medina de las Torres, nunca tendrán cabida o quizás no podrán llegar a tener cabida en este tipo de revistas. Si nos movemos ya a una escala más nacional, en este tipo de elencos de indexación se encuentran dos revistas, se encuentran varias revistas, pero en la que yo me voy a focalizar en el análisis van a ser dos. En primer lugar, Céfiro, que como saben es una revista de la Universidad de Salamanca, y Archivo Español de Arqueología, que como saben pues está coordinada por el Consejo. No quiero que se me malinterprete, puesto que esto no es que sea una política de la revista, simplemente quizás, no sé si calificar ante el huevo o la gallina, es decir, quizás nosotros, considerando nuestros estudios locales o regionales, no nos lanzamos a publicar en esa revista, o puede ser que dentro de esa revista los comités editoriales pues decidan que estudios tan localistas pues no tengan cabida en ella. Dicho esto, para el caso de la revista Céfiro, en el año, si estáis habituados, suelen tener una media de 10 artículos anuales, que como sabéis está dividido en dos revistas. En el año 2006, en el primer volumen que salió, de los 10 artículos, uno en exclusividad hablaba de cerámica, es decir, un escaso 10%. En el segundo volumen de 2006, subió la ratio, 2 artículos. Y quizás el año boom o estrella fue en el 2012 con 4 artículos, de los cuales creo que 2 de los artículos estamos aquí presentes los autores, es decir, no solemos salirnos de ese ranking. Si ponemos en una balanza todo lo indicado, no llega ni a un 10% de la producción de estos últimos 10 años de la revista. En relación al Archivo Español de Arqueología, quizás la cifra baila un poco más, puesto que es una revista que es más flexible desde el punto de vista de la publicación, es decir, hay unos años que es más voluminosa y otros años que es menos voluminosa. En el 2013, de 12 artículos, 1 fue de cerámica, en el 2014, de 18 artículos, 1 fue de cerámica y así sucesivamente. Es decir, que en el mejor de los casos, y insisto, esto no es una crítica a la revista, puesto que creo que el problema no solo radica en la revista, sino que fundamentalmente radica en aquellos que nos dedicamos a la arqueología, que no nos lanzamos a publicar en ese tipo de revistas, digamos, pensando que al final vamos a recibir una evaluación de un referee diciendo que el trabajo es ciertamente local. Es decir, si ponemos todo en una balanza, el caso de Céfiro alcanzaría el 10%, en el caso de Archivo Español de Arqueología no alcanzaría ni el 5%. Eso en el mejor de los casos. Desgraciadamente o afortunadamente, puesto que nos encontramos en los primeros pasos de este camino, la revista de la SECA o la serie de la SECA comienza a estar cada vez más citada y seguramente en un futuro, y espero que no sea muy tardío, pues se comience a valorar o a insertarse dentro de estos elencos, ¿no? Y para finalizar, yo quería hablar de la financiación, ¿no? Buscando financiación. Es decir, para el caso de la investigación, o bien te invitan a otros proyectos, o bien tú comienzas a desarrollar esos proyectos de manera individual. Para el caso de los planes nacionales, hay algunos proyectos, pero en los últimos 10 años no llega ni al 5% de los proyectos aquellos que están monográficamente dedicados al estudio de la cerámica. Traigo a colación 2, el proyecto Isturgi, de la profesora Isabel Fernández y el profesor, y después el proyecto Ánforax Hispania, del doctor Hárrega, que ponen sobre la mesa como si es posible hacer este tipo o intentar ganar este tipo de convocatoria, pero insisto, no llega ni al 10% de la ratio. Y el problema, y ahí creo que es donde radica un poco todo,
viene por parte de Europa, ¿no? Esos macroproyectos de la RC, ¿no?, que tanto nos gusta y que tanto las instituciones continuamente están haciendo charlas informativas para intentar captarnos, para que hagamos proyectos que son tediosos, que uno tarda millones de años en hacerlo y que, sin embargo, después tiene una tasa de triunfo de un 1%, en el mejor de los casos. Cuando uno lee las bases, son proyectos de carácter macro o casi mundial, ¿no? ¿A dónde llego yo estudiando a lo mejor la producción de paredes finas de Mérida a un proyecto macromundial? Cuando a lo mejor las paredes finas de Mérida única y exclusivamente llegan a Sagunto, ¿no? Es decir, evidentemente creo que el problema radica en nosotros mismos, puesto que aún no estamos preparados para hacer una reformulación de nuestras líneas de trabajo, ¿no? Y creo que el futuro, o al menos desde el punto de vista de la financiación, va a ser este. Yo, por mi parte, no tengo nada más que decir, y insistir y reiterarme el agradecimiento a la SECA por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguna preguntita, si alguien quiere comentar algo, antes de que nos vayamos a Toledo. ¿Nadie se anima? Han salido muchos temas, muchas cosas de interés. Bueno, pues seguimos entonces con Juan Valencia. Buenos días a todos. Lo primero quiero agradecer, bien nacidos es ser agradecidos, a Mar Zarzalejos, a Luis Carlos Juan Tobar y, por supuesto, a Darío Bernal, el invitarme aquí pues, a colaborar en esta mesa redonda. Yo quisiera darle un giro, un poquito, modestamente lo digo, eso que quede claro, a las intervenciones y apuntarme un poquito a lo que decía Mar Zarzalejos, la visión optimista de la cerámica. Yo creo que no es por llevar la contraria. A veces me gusta ser polémico con mis alumnos de secundaria porque es una forma de motivarlos también. No mucho, pero un poquito llamarles la atención en algunas cosas. Pero yo creo que la cerámica, aunque puede ser todo eso que estoy oyendo, porque es un mundo que a mí me pilla lejano, yo vengo desde la secundaria, vengo desde un núcleo rural manchego y soy profesor de Geografía e Historia, pues prácticamente yo he topado con la cerámica en mi vida, digamos, profesional y demás, prácticamente de rebote. Yo me he criado en un pueblecito pequeño, cerca de Consuegra, que se llama Turleque, y si esto se va a meter por YouTube, pues hago un saludo a mis paisanos, que si no me matan. Y solíamos salir al campo en el colegio y encontrábamos de forma casual, y cosa que está muy mal ahora, que se tiene que pedir los reglamentarios permisos, y los hago, para las prospecciones arqueológicas, pues encontrábamos la Terra Sigillatea, fundamentalmente hispánica. Yo no sabía en aquel momento que era hispánica ni nada, pero encontrábamos cerámica romana. Entonces nos llamaba la atención, teníamos un maestro fantástico de historia y yo creo que ese fue el primer contacto que yo tuve con la cerámica romana. Posteriormente, pues di tumbos como interino en secundaria y me dieron destino definitivo pues al ladito de mi pueblo, en Consuegra. Yo no tenía ni idea, sinceramente, de la Consuegra romana cuando llegué y me dieron la plaza definitiva, ya por hace 14 años, una cosa así, redondeando. Pero, no sé, montamos en una exposición y demás de la Semana Cultural una especie de museo con objetos antiguos. Es algo muy típico de los núcleos manchegos, pues que tienen un montón de aperos de labranza, en fin, de cantidad de cosas. Y muchos alumnos traían del cercano Cerro Calderico, que prácticamente se puede tocar desde el instituto, ¿no? Es una vista magnífica de los molinos y el castillo, traían Terra Sigillata hispánica. Yo, claro, me lo traían y tal, y ya llegó un momento que me traían demasiado y tuve que parar un poco los pies a la gente porque ya hasta los padres se animaban a dar un paseo por la cuesta, que popularmente lo llaman así, la cuesta, esa subida al castillo, y encontraban pues sigillata pues a punta pala. De esa forma, pues efectivamente es un mal que había que parar porque se estaba arrasando, por así decirlo, un yacimiento. Luego me enteré también que había mucho coleccionista privado en Consuegra y alrededores, y me dediqué a investigar porque aparecía tanto fragmento de cerámica, en concreto romana, porque Consuegra en la historia, y así por decirlo muy brevemente, tuvo dos periodos
importantes. El principal es la Orden de San Juan, que es la creadora del castillo que les comento, y la orden medieval, y que tuvo un alfoz impresionante, sureste de la provincia de Toledo, noreste de la provincia de Ciudad Real. Muchos pueblos por eso se llaman San Juan de apellido, ¿no? Villarta de San Juan, Alcázar de San Juan, que antiguamente se llamaba Alcázar de Consuegra. Pero ese es el momento culminante, ¿no?, que se había estudiado hasta el momento. Yo me di cuenta, y como yo, otros muchos, que el otro pasado importante de la historia de Consuegra, el pasado romano, pues apenas había unas 3 monografías sobre ese pasado. Y me dio por ahí, por investigar, y me dio también un poco por acercarme a los muchachos, ¿no?, que a eso me debo, y tratar de formarles cuando en el futuro, no sean los futuros, esto queda muy idílico, pero lo pienso de realmente, ciudadanos del mañana, pues tengan otra visión sobre el patrimonio y lo protejan. Está clarísimo que para proteger una cosa, tú primero tienes que conocerla, porque si no la conoces, es lo que pasaba con el pasado romano de Consábura, la actual Consuegra, no se conocía. Pues había que darlo a conocer poco a poco, modestamente y con nuestro ritmo y lo que nos permitieran también nuestras familias. Y un compañero de instituto, que quiero hacer una mención a él también, Diego Rodríguez, y yo mismo, pues nos metimos en la UNED, ¿no? Ya éramos mayorcitos, el trabajo a distancia pues estaba bien, otras veces pues tutorías y demás, pero era compatibilizable con nuestra vida ya hecha con hijos y demás. E iniciamos pues un proceso de doctorado que nos ha llevado más o menos hasta aquí, resumiéndolo mucho. Por lo tanto, la cerámica a mí me ha dado mucho, me ha dado un tema de investigación que yo hace 14 años no tenía ni idea y me ha creado mucho interés y me ha creado pues conocer a un montón de gente que tiene las mismas aficiones que yo y que por lo tanto merece la pena pues seguir con pues estos periplos por congresos y demás, que yo creo que merecen la pena, como lo que estamos haciendo aquí, una especie de lluvia de ideas, ¿no?, que decimos en secundaria, de aportar cada uno nuestros conocimientos sobre la causa y remar todos a favor. Bueno, pues por lo tanto, la cerámica yo creo que es importantísima, pero en general, no solo en Consaura, en todos los yacimientos. Como se ha dicho muy bien aquí, es el material arqueológico más preponderante en cantidades. Si comparamos cuantitativamente hablando lo que más sale en un yacimiento cuando lo excavamos, o ni siquiera eso, cuando lo prospectamos, la cerámica es la gran ganadora con respecto a otros materiales. Pero por otro lado, es un elemento que te permite hacer unas cronologías, a veces puedes fallar, pero que sean globales de un periodo y de un tema que tú estás estudiando. En mi caso particular, no sé si le valdrá a alguien, estudiar una ciudad como Consábura, yo quería estudiar globalmente la ciudad, es decir, desde el inicio prerromano, pasando por el periodo del Alto Imperio, pasando por el Bajo Imperio y llegando a la Antigüedad tardía. Y solo un material era capaz de proporcionarme todo eso, la cerámica. La cerámica. Yo no sé si la tesis doctoral pues servirá para algo, ahí está publicada en la UNED, en la página de la UNED, como muchas de las tesis, pero sí que tiene ese elemento común, la cerámica. Ahora bien, solo con la cerámica, pues eso me gustaría también ahora hablarlo después en el debate. Yo creo que solo con la cerámica no solo podemos saber la evolución cronológica de toda una ciudad. Yo creo que necesitamos más materiales que apoyen un poco los datos que nos está diciendo la cerámica. Incluso para estudiar muy bien cerámica, y aquí hay muy buenos ejemplos, se estudia, por ejemplo, el vidrio, o se estudia, por ejemplo, la vajilla metálica, que incluso pues, va a redundar en la vajilla de cerámica, de época, por ejemplo, romana, con paralelismos muy claros en el caso, por ejemplo, también del vidrio. Pero bueno, dicho lo cual, pues voy al grano y los elementos que me traía la gente, por ejemplo, aunque muchos de estos también están en un museo municipal, que ha sido defalcado a veces por los cambios de corporaciones y demás, pues también hemos encontrado muchos materiales de todo tipo, sobre todo muy variados de cerámica romana. Y son un poco los que estáis viendo en la imagen. Bien, centrar un poco, esto lo tengo que hacer con Saura, en el mapa de la Hispania romana,
su posición de privilegio en el centro justo, pues eso viene muy bien también para los estudios de cerámica, porque tenemos una variedad de tipos pues bastante amplia. Ha sido una zona siempre de tránsito, una zona, pues eso, una meseta abierta, y por lo tanto tenemos corrientes, tenemos cerámicas importadas, tenemos cerámicas locales, cerámicas regionales de la meseta norte a la meseta sur. Es un sitio de paso muy interesante de este a oeste. Por lo tanto, yo creo que animo a la gente a que estudie tesis sobre la Consaura romana y alrededores, ¿no? Más o menos estaríamos en el sureste de la provincia de Toledo y ahí tenemos un poco pues, la geografía física, ¿no? La mezcla entre los montes de Toledo y la planicie manchega. Bien, también ha sido poco estudiada y yo esto creo que para las tesis es muy interesante, o las investigaciones en general, me da igual que sean tesis, partir de un tema que tampoco se haya trabajado mucho. Por lo menos en mi caso concreto, como era nuestra ciudad, ¿no? Que estaba ahí en la Carpetania, en una tierra difícil de definir, también una región prerromana, y había datos que yo esto lo fui descubriendo poco a poco, que llamaban mucho la atención sobre esta ciudad, ¿no? Por ejemplo, Plinio citaba a 3 grandes óppida dentro de la Carpetania. Están por descubrir 17 ciudades más, pero citaba Toletum en el centro, dominando el Valle del Tajo, en la zona noreste Alcalá de Henares, con Complutum, y en la zona sur, dominando el Alto Guadiana, la ciudad de Consaura. Con lo cual, esta ciudad ya en época prerromana, a finales de la Segunda Edad del Hierro, tuvo que ser una ciudad ya importante. Lo que nos llama mucho también la atención es que es una ciudad a la que llegaron los romanos y obligaron, como en tantas otras muchas, a un traslado importante poblacional, desde el Cerro Calderico a la cercana, como digo, meseta al lado del río Amarguillo. Esto es lo que vemos un poco en la imagen, junto a las vías, una vía que seccionaba prácticamente como un cuchillo que parte una manzana, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, la propia ciudad era la vía 30 del itinerario de Antonino, que Zarzalejos estudió, igual que Carmen Fernández de Ochoa, en los años 90, y Seldas. Los historiadores grecolatinos pues hablaban muy poquito de Consaura, pero cada vez que hablaban, pues oye, la verdad es que los textos son muy escasos, pero le daban mucha importancia, sobre todo a raíz del conflicto sertoriano, entre el 82 a.C. y el 72 a.C. Pues es la partida de bautismo cuando el pseudo-frontino nos habla de que, curiosamente, los consaurenses se han opuesto a Irtuleio, ¿no? un lugarteniente de Sertorio. O sea, que podríamos deducir de eso que la ciudad estaba ya plenamente integrada dentro de la administración romana. Es una duda que podríamos ahí mantener, pero es claro que Segóbriga, por ejemplo, sí que se apuntó al conflicto más indígena, por así decirlo, de Sertorio, que es una ciudad limítrofe a la nuestra. Bien, los estudios, ya digo, partimos de pocos estudios, aunque muy meritorios, lo que pasa es que han pasado ciertos años hasta que se han vuelto a hacer estudios sobre Consaura. Yo digo que son estudios de los años 70, 80, 90 y, bueno, Muñoz Villarreal de la Complutense pues también trabajó mucho en torno a principios del año 2000. Pero los estudios se deberían de renovar constantemente, no dejar apartada ahí una ciudad que yo creo que no es un yacimiento cualquiera, es una ciudad. Bien, todo esto cambió a raíz de la orden de investigación que nos concedió la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el 2014. Pudimos plantear pues, una excavación, una serie de prospecciones, un trabajo con multitud de profesionales, geólogos, topógrafos. Había dinero, algo de dinero, no mucho, pero había algo de dinero y yo creo que se invirtió bien. Y análisis también arqueométricos, como hemos dicho antes. Se excavaron pues 3 sondeos pequeños en la ladera noreste del Cerro Calderico, que son los que vienen ahí en la imagen. Se hicieron prospecciones de todo el yacimiento, que no se había hecho. La gente del lugar sí que había hecho algunas prospecciones por ahí furtivas, pero de todo el yacimiento es la primera vez que se hizo y se determinó en sectores. Y se hicieron recuentos importantes que Macarena conoce de primera mano, porque estuvo allí ayudándonos. Y apareció lo de siempre, mucha cerámica, y muy diversa, muy diversa. Eso es lo fantástico, yo creo, del yacimiento. Bueno, también hicimos prospecciones en el otro gran monumento, ¿no?, de Consuegra, que es la presa romana de Consuegra, que es una de las mayores del Imperio Romano en longitud.
Bien, estas son prospecciones que hicimos, incluso también en el territorio, porque una ciudad sin el territorio no se puede entender. Igual que el territorio sin una ciudad, el núcleo urbano tampoco. Son las dos caras, como digo yo a mis alumnos, de una misma moneda. Bien, hicimos una serie de análisis arqueométricos que vienen ahí un poco, pues tampoco me voy a extender, y que nos dieron esa sigilata oriental que tenemos abajo, los realizó Buxeda y Madrid, de la Universidad de Barcelona, y la verdad es que fueron bastante determinantes en cuanto al estudio de nuevas producciones para la ciudad. También hicimos estudios de radiocarbono y por eso digo que la cerámica se debe de apoyar en otra serie de disciplinas para por lo menos tener, que era mi interés, una visión global de toda una ciudad. Bien, esta ciudad tenía también, como les dije, un acueducto que es el cuarto en la Hispania romana en cuanto a longitud, 24 kilómetros, la presa, o sea que tenía potentes infraestructuras hidráulicas, lo cual pues te anima, aunque tú estés estudiando cerámica, pero no solo cerámica, sino la evolución histórica de una ciudad, que era mi tema de tesis, pues te anima a seguir estudiando porque aunque tengas muy pocos datos, ves que los que tienes, pues oye, tienen cierta importancia. Lo mismo que la presa. También en la epigrafía, pues prácticamente es un desierto epigráfico, como he leído alguna vez, el paso por Consaura y los romanos y las inscripciones, pero la verdad es que cada vez que encontrábamos algún testimonio, como este desaparecido pedestal honorífico, que en principio lo publicó Alfeldi, estaría situado en nada más y nada menos que en el Foro Provincial de Tarraco, pues hablaba de un consaurense llamado Lucius Domitius Dentonianus y que tuvo una carrera, un cursus honorum espectacular porque estuvo hasta en la propia Roma como juez de decurias. Y también, claro, están apareciendo últimamente, pues, gracias al estudio de la fotografía aérea, elementos importantes en esta ciudad como es un circo romano. Y las excavaciones, como ven ahí a la derecha, que hicieron en su día, pues, Giles Pacheco en los años 60. Y me sumo a lo que se ha dicho aquí en el debate, que muchas veces es muy difícil excavar entre papeles de antiguas excavaciones porque te faltan un montón de datos y demás. Los materiales, en fin, a veces no das con ellos. Es lo que pasa también en los fondos del museo, ¿no? Llevan muchas horas, como todos sabemos. Bien, el territorio era un territorio tremendamente extenso y esta es la imagen que voy un poquito con prisa y no quiero acaparar mucho tiempo. Buscaba, no lo he dicho yo, sino lo ha dicho Juan Manuel Abascal, es una de las ciudades de la meseta que más territorio tenía, por encima de los 3.000 kilómetros cuadrados. Esto habrá que seguir investigando, también lo digo con prudencia, Pero yo no llegué a este mapa en mi trabajo, pero llegué a un mapa muy parecido. Habría matizaciones, yo creo que es un poquito menor el territorio que yo por lo menos planteé, pero sí que es verdad que te llama mucho la atención. Y en cuanto a la cerámica, pues más de lo mismo, mucha variabilidad, muchos tipos. Ya desde época prerromana ya se apuntaban maneras, por así decirlo brevemente. Es decir, teníamos cerámicas áticas de importación, una nutrida producción a través de las necrópolis, incluso del entorno, Palomar de Pintado en Villafranca de los Caballeros, con cerámicas locales muy interesantes. Incluso un poquito más al sur de nuestro territorio, siempre hay que integrar la ciudad con los territorios por lo menos limítrofes. Teníamos el caso del Cerro de las Cabezas, con su importante producción alfarera, allá a finales de la Segunda Edad del Hierro, y teníamos materiales que habían venido de ahí, de 80 kilómetros al sur. Bien, también tenemos materiales de importación. Seguramente este mapa se quede anticuado dentro de nada, si no lo está ya. Pero vamos, Consaura es una ciudad más, seguramente en Sisapo pues habrá muchos más centros que aquí y seguirán apareciendo más en un futuro. Bien, es muy importante estudiar a través de la cerámica, yo creo, periodos que han sido vagamente estudiados por vacíos en la investigación muchas veces, como es los periodos de transición entre finales de la Segunda Edad del Hierro y comienzos del dominio romano en la meseta. Entonces, cerámicas como la cerámica itálica de barniz negro, antiguamente llamada campaniense, pues nos están dando nuevos datos. Por ejemplo, 3 centros de producción. Hemos documentado, gracias en parte también a los análisis arqueométricos, nos dan producciones napolitanas, calenas, nos dan también producciones etruscas. En el interior de la meseta, producciones etruscas, pues la verdad es que no hay muchas. En el llano de la Horca, me parece, en Madrid sí que han aparecido también.
Y bueno, pues alguna cosa llamativa, como son estas producciones orientales que citábamos antes y que en el próximo número de la SECA pues se publicará como noticia. Bien, lo mismo pasaría con la cerámica sucálica. Hemos hallado también, sobre todo de la Grafesenc y sobre todo alguna pieza también del taller de Montans, ¿vale? Y una cerámica a la que yo tengo mucho cariño, que es la cerámica de Meseta Sur. Es algo propio de la submeseta, aunque tiene ramificaciones, yo creo que prácticamente en toda la Iberia y la Hispania romana, por así decirlo. Es más bien, es una cerámica de los romanos, aunque hubo, en principio, cuando se empezó a estudiar, muchas dudas, porque se planteaba que era de la Segunda Edad del Hierro, que era una cerámica de tradición ibérica y demás. Son alfareros, digamos, que trabajan bajo las órdenes y el dominio de los romanos, pero que intentan, sobre todo, centrarse en gente que es sobre todo indígena. Esto es normal en ciudades que acaban de pasar al dominio romano, ¿no?, en épocas de transición. Entonces, los gustos de la gente eran los mismos que hace aproximadamente 100 años antes. Por lo tanto, demandaban esos grupos, aunque estaban en el siglo I después de Cristo, una cerámica pintada muy ibérica, si se me permite la expresión. Y esta es la cerámica de Meseta Sur que encontramos bajo dominio romano y que se hacía incluso con fines comerciales porque llegaba incluso hasta la zona de Mérida y zonas pues, que seguramente en Sísapo, provincia de Ciudad Real, etcétera, van apareciendo en la provincia de Toledo, Ciudad Real y en Madrid. Y bueno, también tenemos que hablar de ella un poco, ¿no? Yo me considero un poco entre los sigilateros, es una palabra que me gusta mucho. Y están apareciendo, pues, que a Carlos seguro que le suena mucho esta imagen, y a Macarena también, claro, del taller de la Cereceda, de Tricio, en fin, cosas pues interesantes también en nuestra zona, que ya lo sabíamos un poco, pero que nos confirma un poco que la mayoría de las producciones de Terra Sigillata vienen de ahí. También encontramos de Andújar y también encontramos de Usamar Gaela, es decir, Burgo de Oma, pero esta es en casos muy residuales. Lo importante del asunto es que a partir de la segunda mitad del siglo I hay 3 talleres que abastecen a la ciudad, como se está documentando a través de esas imágenes que les he puesto, ¿no?, de la cerámica romana. Y eso nos habla de un boom, posible boom comercial de la ciudad en ese siglo, ¿no?, la segunda mitad del siglo I, que es cuando están empezando a llegar estas sigilatas de esos 3 talleres. Bueno, y ahora no va el PowerPoint. Bueno, pues simplemente quería ya poner una imagen, aunque no me va a dar tiempo, luego lo enseñaré, que a través de la cerámica también podemos ver no solo el boom económico de una ciudad, sino el ocaso, yo creo, de la misma. Hemos hecho excavaciones arqueológicas, como les decía, en la ladera noreste del Cerro Calderico, y hemos documentado, que lo hablaba también ahora en la pausa con Luis Carlos, una cerámica que nos habla de el mundo tardoantiguo, la antigüedad tardía. Una cerámica que se parece en algo a la Terra Sigillata hispánica tardía, pero que no es Terra Sigillata hispánica tardía, que se parece y tiene ciertas connotaciones decorativas, iconográficas y demás con la africana, pero que no es africana. Son producciones de talleres que creemos que son locales, que nos hablan de una pauperización de la población, de un cambio poblacional importante, mientras en el llano la ciudad empieza a tener un parón en cuanto a cerámica del siglo IV, sí que la encontramos en el siglo V y en el siglo VI en el Alto. Es decir, otra vez, es como si ellos hubieran hecho un movimiento pendular entre la época prerromana y la tardoantigüedad. Con lo cual, la cerámica nos puede ayudar mucho a intentar entender el proceso evolutivo de toda una ciudad romana a lo largo de su historia. Nada más, espero no haberme extendido mucho y... Muy bien, muchas gracias, Juan. Yo creo que esta intervención ha complementado muy bien la anterior, porque es un ejemplo de cómo se puede hacer historia y cómo la cerámica es un elemento consustancial, en este caso para el estudio de una ciudad, por lo cual creo que las dos se complementan muy bien. ¿Hay alguna pregunta o alguna...? Se están reservando todos para el final. Bueno, pues pasamos a la tercera intervención, que es la de don Carlos Sáenz, de la Universidad de Zaragoza. Gracias.
Yo no sé si los ceramólogos somos gente humilde o sencilla, pero yo me voy a casa contento porque he visto una cabeza de Domiciano, que me encantan esas piezas, y me voy muy contento. He visto una más, ¿no? Un poco por lo sentimental de la producción de este alfarero y de mi hermana, ¿no? Entonces, pues, oye, pues mira, sale otra y me voy contento, ¿no? Qué sencillos somos, la verdad, ¿no? Igual eso nos deja en un segundo término frente a otros arqueólogos que estudian las estructuras arquitectónicas y tal, y somos como... Pues igual somos los hermanos pequeños, pero, oye, nos recurren a nosotros para que lo datemos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Me acuerdo aquella reunión que hubo en Ampurias hace unos años, cuando fue el aniversario, que se hizo ahí una de las reuniones de la Asociación Francesa, que estaba sentado con Miguel Beltrán y estaban presentándose unos alfares de barniz negro, locales, tal y cual, que me da un codo y me dice, Maño, qué bien vivíamos antes, cuando no sabíamos nada. Todo era A, B, C, todo era estupendo, todo casaba, ¿no? O sea, todo era maravilloso. Ahora todo se complica, ¿no? Porque yo creo que cada vez conocemos más, pero en el fondo sabemos menos. Y esto es lo bueno de la cerámica, ¿no? Sabemos muchísimo, muchísimo, pero nos generan dudas, ¿no? Yo cuando los alumnos, antes comentábamos, yo creo que estamos con unos alumnos que son la generación cansada. Se aburren enseguida de todo. Enseguida, después de media hora de pegar fragmentos de cerámica o intentar lavar, ya se aburren. Encontrarlas es otra cosa. Encontrarlas en excavaciones es divertido, eso sí. Ya lavarlo hay que agarrarlos, ¿no? Y tal, pero estudiarlo enseguida se cansan, estudiarlo se cansan también. O sea, tiene que ser todo muchas veces inmediato, ¿no? Próximo, tiene que ser todo casi conseguirlo ayer antes que mañana, ¿no? Y eso también se están viendo en los estudios y en las publicaciones que se están haciendo, ¿no? Maldita NECA, a los arqueólogos nos ha destrozado la vida, NECA, completamente, ¿no? ¿Dónde publicamos? ¿Qué publicamos? ¿Qué nos publican? Hasta tenemos que mirar los títulos para hacerlos interesantes. ¿Qué diferencia hay entre estudio de la cerámica de un yacimiento? No, por Dios. Contextos cerámicos del yacimiento hay que darles hasta un lenguaje para que parezca que eso es importante, ¿no? Porque si no, ni de casualidad, ¿no? Cuando contabas, Macarena, el problema que nos encontramos no solo un poco en los estudios de lo que es la cerámica, es que, bueno, menos mal que hay repositorios de ALNED, que hay academia, ¿no?, para poder buscar los artículos, pero antes lo lógico era buscar las memorias o las investigaciones en las revistas de los entornos, ¿no?, de las universidades. Es que eso ahora ya no nos vale. A mí no me vale publicar mis excavaciones en mi universidad, porque me lo valoran menos. Tengo que ir a publicarlo. Nosotros vamos a publicar dentro de nada en mi revista, en mi departamento, un artículo, me ha hecho gracia antes cuando salía, no hay nadie de Melilla, un artículo de contextos de Melilla, estupendo, a ver quién nos encuentra en la revista Salduille de Zaragoza. Pero esa persona le va a valorar en Salduille de Zaragoza, pero nadie le va a valorar en, no sé qué revistas habrá en Melilla, ¿no?, papeles de estudios de Melilla, no, nadie lo va a valorar y tal, pero en cambio ese es el problema, ¿no?, que nos encontramos, ¿no?, que a veces se ha perdido un poco el hilo por un poco lo que es donde publicamos, dónde hay que publicar, qué es lo que hay que publicar, cómo hay que publicar y, bueno, nosotros ya estamos un poco rodados, pero las nuevas generaciones, yo me acuerdo que cuando yo hice la tesis doctoral no nos dejaban publicar hasta leer. Ahora es todo lo contrario, hay que publicar antes y después leer, y a veces vas a tesis doctorales que ya te lo has leído todo. Es que en 3 años tienen que hacer los WIP, tienen que dar clases o las prácticas, tienen que estar de estancias, tienen que publicar. Cuando hacen la tesis, no hay tiempo. Y encima hay que publicar rápidamente, y no vale en ningún sitio, porque encima publicas en la revista de tu departamento, no te vale. Es un problema muy serio el que nos encontramos en cerámica y en cualquier tipo de aspecto, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y esto es algo que realmente yo creo que lo que tenemos es una batalla perdida. Yo creo que está perdido, yo creo que esto es muy difícil que se gane, sobre todo porque se nos están aplicando criterios de ciencias, que vale, que en una revista de impacto descubrir un medicamento es estupendo aquí y allá, pero descubrir una forma cerámica nueva aquí y allá, pues es distinto. Entonces tenemos seriamente ese problema, ¿no? El hecho de intervenir ya en quinto o sexto lugar hace que muchas de las cuestiones que yo me había preparado pues un poco hayan salido antes y hayan salido ahora, ¿no? Entonces vamos a ver si improvisamos un poquito. Hemos tenido una oposición, para ser profesor contratado la semana pasada en mi facultad, que a una de las candidatas le felicitaron porque era, entiéndanme, se dijo que era una arqueóloga del siglo XXI, moderna, actual.
porque su proyecto era drones, estudios geofísicos, estudio del territorio, o sea, todo muy moderno y tal. Y el otro candidato, hombre, es que el estudio de las cabezas cortadas, iconografía, aplicaciones, está muy manido, muy y tal, pero en cambio usted es la arqueología del futuro, que posiblemente sea cierto, con todos los respetos, y tal. Pero claro, eso nos está preguntando cómo tenemos que hacer que los estudios de la cerámica sean arqueología del futuro, del siglo XXI. Si ahora para publicar en las revistas, y lo estamos viendo con la mayor parte de las revistas, los artículos son visuales. Hace poco me ha llegado a evaluar un artículo de una revista en la que unas excavaciones materiales muy interesantes, todo muy bonito, el estudio del territorio, los SIC, maravilloso, en color perfecto, y en los estudios de los contextos, Mallet del año 61 y Garavito del 78, de ahí no salían. Esto te sorprende, ¿no? No le dan importancia. No le dan importancia. Posiblemente ese artículo verán ustedes publicado. Bueno, yo lo respondí, mira, póngase usted al día no sé qué, igual ni lo hacen y tal, pero lo que estaba primando era otra cuestión, era el territorio, la imagen y el contexto cerámico es algo que está ahí, que bueno, que parece que es completamente secundario. Yo creo que empieza a ser ya muy secundario, porque además cuando hablamos con los alumnos, no, por mucho que les insistes, no lo aprecian, pero si ya están las tipologías. Yo me acuerdo cuando hablábamos de los planes de estudio, ojalá volviésemos a los planes de estudios nuestros de los 5 años, de 3 comunes y 2 de especialización. Cuando les dices que nosotros hacíamos una numismática anual, una epigrafía anual en la que había que saber encima latín, y ahora en mi universidad la epigrafía es parte de y la numismática es una asignatura cuatrimestral de máster, no lo valoran. ¿Para qué? Si vas al Villaronga o vas a cualquier manual y enseguida, oye, coges el signario, traduces, sabes dónde sale la moneda. ¿Para qué vas a aprender numismática? ¿Para qué vas a aprender cerámica si están las tipologías? Oye, sí, hombre, tal vez este caso de Mezquiriz y el caso de Mallet, perdón, y el caso de Garavito sea un poco excepcional, pero pues, están ahí los trabajos de Mallet. Vas, coges la tipología, coges la cronología, ¿y para qué? Si lo que importa es el estudio del territorio, lo geofísico, la visión, lo bonito, ¿no? Que es realmente como estamos empezando a ver. Yo creo que nos estamos empezando a claro, cuando me ha sorprendido un poco las estadísticas que has hecho, Macarena, de las revistas, de las 2 principales revistas que ni siquiera son de impacto, Zephyrus y Archivo, ¿no? Los artículos que hay de cerámica. Es triste. Pero claro, si sacásemos los que nos están hablando de ocupación de territorio de SICS, veríamos que esto va subiendo así. O sea, nosotros tendríamos que ver cómo nos podemos modernizar, ¿no? Antes Nemus comentaba, pues, la publicación del objeto. No creo que sea malo publicar objetos, sobre todo porque a veces cuando publicas un objeto salen como setas esos mismos objetos. Cuando tú publicaste en los moldes de pastelería y tal, ¡pua!, están saliendo por todos los lados. Hombre, no es que haya que publicarlos única y exclusivamente, pero a veces hay piezas, los singulares, lo importantes que son, que hay que darlas a conocer y de pronto aparecen. Yo creo que esa es un poco a veces esa vergüenza del arqueólogo, como debemos saberlo todo, pero nos da vergüenza reconocer que a veces no sabemos, pues lo tengo aquí en el cajón, por no meter la pata, porque no digan, y pronto cuando alguien centra un elemento cerámico, centra algo, ¡pua!, aparecen. No creo que sea malo a veces publicar objetos de manera individual, porque igual nunca se llegarían a publicar. O lo que tiene la revista, que publica cosas interesantes, muy concretas, muy determinadas, que rápidamente se dan a conocer en este foro y que rápidamente sirven de reflejo, porque como tengamos que esperar a la memoria de la publicación, vamos listos. Vamos muy listos a veces. ¿Cuántas memorias nos han publicado? ¿Cuántas tesis nos han publicado ni se publicarán nunca? ¿Cuánta información ha quedado muerta realmente en los repositorios universitarios? Y eso que hoy en día pues, puedes acceder muchas veces a ellos. Pero tenemos mucha información que realmente ha sido realizada por el autor, el tribunal que lo ha evaluado y ahí se muere. Y de ahí se muere. Y eso es un problema bastante serio, ¿no? Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es un poco ¿para quién publicamos o para quién debemos publicar, ¿no? A veces publicamos
para que nos lean 4 personas. A mí me ha sorprendido que seamos 143 miembros en la asociación. Yo, sinceramente, pensaba que éramos más. Es que somos menos de 2 centenares a los que les importa la cerámica. Pero arqueólogos hay muchos. Cientos de arqueólogos, y ya no entramos en la cuestión de la gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Que encima beben generalmente de nuestros trabajos, ¿no? A pesar de que en las publicaciones empezamos a ver que se pasa por encima, no se ahonda en los trabajos, no se ven las tipologías, no se está a la última, tiramos de los grandes. Cuando entras en Sigrata todo es Mayet, y parece como si no existiese, tu trabajo como si no existiese, a no ser que, de Mérida, a no ser que seamos especialistas que trabajamos sobre el tema, pero cuando alguien tiene que hacer una memoria de un trabajo va a las 4 cosas, bien es cierto que tienen que hacer una memoria, tienen que hacer las prisas y no pueden estar al día de todo, que es muchas veces el problema de las memorias de la excavación, ¿no? De que, como cada vez sabemos. Yo creo que, un poco cuando hablamos esta mañana, nosotros somos una generación que igual nos especializábamos en un tema, pero sabíamos un poquito de cada cosa, por lo menos sabíamos defendernos, a quién acudir. Ahora se sabe mucho de algo concreto y tenemos enormes vacíos de desconocimiento, nuestros alumnos. Y es que les da lo mismo. Y eso es lo triste, ¿eh? La situación cuando hablas con los alumnos, ¿pero qué tiene? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve lavar la cerámica? ¿Para qué no sé qué? Si en el fondo es todo lo mismo, con un fragmento, ¿para qué vamos a hacer estudios cuantitativos? No son todos, pero tenemos que ver la globalidad, ¿no? El estudio general de los alumnos que tenemos. Y a veces cuando hablas con colegas de otras universidades dices, bueno, menos mal, es lo mismo en todas, generalmente, no es solo lo nuestro, ¿no? Porque yo me formé en una universidad en la que había, esta mañana recordaba cuando hablábamos de los grupos de investigación, una que en su momento fue muy potente, la Universidad de Zaragoza, la pobre Maite Amaré, Lucernas, Mínguez, Paredes Finas, Maica Guaroz, Comunes, Miguel Ánforas. Y arqueometría, no podemos olvidar, Pilar Lapuente, Josefina Pérez, José Antonio se va a Salamanca, Maite León muere, Carmen Aguaro bastante tienen con las políticas de museos del ayuntamiento y de repente unos grupos tan potentes terminan diseminados. Anda que no he dibujado yo fragmentos y me he comido los papeles porque yo no termino de orientar bien. Y venga y seguíamos. Eso ha desaparecido completamente. Yo no sé si la cerámica no está de moda, pero sí creo que las personas lo pueden poner de moda en las universidades, ¿no? Porque ¿por qué de repente vosotros trabajáis mucho y otras universidades de repente son pioneras en un tema concreto determinado? La mía es la pintura prehistórica. Pilar Utrilla, etcétera, etcétera, pues porque tienen becas, no sé qué. Si se ha leído hasta hace poco una tesis sobre la risa a través de la pintura rupestre, si son caricaturas que se hacen un poco en la pintura levantina, la tesis es muy divertida, valga la redundancia, pero eso nos da que es un grupo potente de tesis que se dirigen, de trabajos fin de grado, 15, 20 personas, porque detrás hay unas personas que han conseguido que algo que forma parte de una asignatura de prehistoria y de una asignatura de máster se convierta en un grupo de gente que está investigándolo. En mi universidad, lo que es la cerámica se da en la cultura material y arqueometría en el máster. Alguien puede seguir trabajando, pero, como vuelvo a decir, lleva mucho tiempo. Los resultados tienen que ser en 4 días. Vemos muchas veces tesis, o se publican tesis, que dices, pero si esto es un refrito de todo lo que han publicado los demás, sentado, tesis, como digo yo, de biblioteca, y a veces yo entiendo que los becarios nuestros tengan que tener movilidad, pero ahora los nuestros están obsesionados en irse a Oxford. Digo yo, ¿qué se les habrá pedido en Oxford si tú estás trabajando sobre la cerámica islámica de la marca superior? Si lo que vas a tener allá lo vas a tener aquí. Bien, es cierto que les obligan a tener estancias, no está mal, conoces otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está todo muy limitado. Y después, ¿qué es lo que publico? Tengo que publicarlo ya, como sea, sin una base de reflexión, sin saber a qué conclusiones llegamos. A veces las cosas que parece que están perdonando la vida ya directamente con 4 cosas ya arreglo el mundo de estos están anticuados, tan obsesionados, muchas veces con este artículo que, por ejemplo, comentaba que me enviaron a evaluar, que hablaba de Mezquiriz, ponía unos enlaces
a su página en la que tenías las sigilatas muy entretenidas, así se movían, daban la vuelta y cosas de ese tipo, ¿no? Pero seguía siendo una Dragonor 29 según el libro de Mezquiri del año 61. No sé si os habrá tocado evaluar ese artículo o no, pero dices, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿dónde nos estamos situando? Eso genera un problema, creo, importante en lo que es lo que podemos publicar, ¿no? A veces te llegan cosas, por ejemplo, algunos de los trabajos que publican los portugueses, unos tomos infames, que las 3/4 partes son los catálogos, y digo, bueno, ¿para qué sirven estos catálogos, no? Cuando encima tienes la descripción completamente siempre subjetiva, como son las descripciones, el borde así o asá, y tienes el dibujo. ¿Qué es? ¿Hacer un libro de 400 páginas y que 200 páginas son descripciones, 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 que eso no va a ninguna parte? Y todos lo hemos publicado, en su momento lo hemos hecho, ¿no? Pero a veces nosotros, muchas veces nos complicamos lo que es la vida y a veces un poco obsesionados en publicar conjuntos completamente descontextualizados, ¿no? Sin olvidar que, bueno, las sigilatas podemos tener cariño, pero forman parte de un ente. Hay que entender las sigilatas con los vidrios, que salen en el mismo contexto, o con las importaciones, o con la cerámica común. Todo hay que estudiarlo globalmente, pero los encontramos aquí, el ombligo, y no vamos más allá del estudio sin estudiar, sin buscar el contexto, sin ver qué hay más atrás de ello, ¿no? Qué hay más allá de ello, ¿no? Ver qué comercio, circulación. No, es que eso lleva tiempo. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos es el tiempo para reflexionar lo que estamos publicando. Vemos como de repente una persona, doctorando, quien sea, lo leemos en 20 revistas y dices, este se está necando. O tiene un concurso, o sea, te das cuenta quién está detrás de los momentos en los que, bueno, un volumen de investigación, de publicación, ¡buah!, tremendo, ¿no? Y después, ¡buah!, dice, bueno, ya lo ha conseguido porque está descansando y tal. Nos están obligando a publicar, y cosas buenas, pero muchas cosas malas. O sin reflexión, no malas, nunca hay nada malo, sino reflexivas, más que hay detrás. Y después aquí lo que funciona mucho es la endogamia. Yo te intercambio un artículo directamente. Yo te publico uno en mi revista de mi universidad y tú me publicas uno en tu universidad, o de un becario mío, uno a cambio, porque ellos están obligados a hacerlo con las prisas y se les está exigiendo, ¿no? Entonces, cuando a nosotros, vamos, primero la tesis y después a ver si podíamos publicar, si nos podía publicar, ¿no? Entonces, ese yo creo que es uno de los problemas más, teniendo en cuenta que la cerámica no es algo que ahora sea muy atrayente. El cacho, eso que aún la sigilata es vendible. Tiene su gracia, ¿no?, la sigilata, ¿no? Pero, en fin, habría que hacer un monumento a los que se dedican a la cerámica común, a la cerámica reductora, vamos. A las ánforas, yo alucino con las ánforas, ¿no?, cuando las tienes completas, pero cuando ves cientos de barcas de fragmentos infames y alguien los estudia, las sigilatas aún, si tienen decoraciones te puedes entretener consiguiendo la decoración, ¿no? Pero lo otro es que hay que tener valor para enfrentarte con lo que son las producciones locales, regionales, la cerámica común, la hoyería, las piezas de cocina, vamos. Imposible encontrar a alguien que las quiera estudiar, ¿no? Entonces nos estamos encontrando muchas veces que lo que estamos estudiando son los materiales de los contextos, las piezas más significativas, sin poder entrar, porque es imposible entrar en un estudio global de una excavación, y si son excavaciones antiguas, eso ya está perdido. O sea, yo creo que a veces alumnos nuestros, bueno, ya mi licenciado, quiero una excavación, ni excavación, quiero ya dirigir una excavación. Ya, empiezan así allá y no, ¿por qué no se excava? Porque hacemos un proyecto para excavar un centro alfarero en Tricio. ¿Para qué? Si alguien de vosotros quiere, yo mañana en su casa le pongo 2 camiones con 500 cajas de sigilata para que lo estudie. Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio. ¿Para qué vamos a excavar un alfarmas? Si muchas veces las preguntas que nos podemos hacer, las soluciones ya están muertas de risa en las estanterías de los almacenes. Hay que volver a excavar en los museos. ¿Para qué un alfarmas? Si ya están las soluciones ahí. No entiendo que todo el mundo quiera excavar, que es lo divertido, ¿no? Pero si igual tendríamos que revisar constantemente lo que ya venimos y revisar lo que tenemos de atrás. Pero claro, las nuevas generaciones tiene que ser lo novedoso, hay como una ruptura de lo que viene atrás. Bueno, nuevos planteamientos, todo lo que es la historia social, no sé qué y tal, pues quiero empezar de cero, ¿no? Y lo que está atrás, que se muera de risa, ¿no? Yo también trabajo en un museo en el de Calatayud y yo mismo me hago los autodepósitos, ¿no? Yo por un lado deposito y yo mismo me los acepto.
Y yo mismo lo deposito en el museo y yo mismo me acuerdo de mis muertos, de los mismos, de lo que he depositado, diciendo, madre mía, 500 cajas de cerámica, o 2000 de pintura mural romana, para Carmen también, que es el gran problema que tiene Bilbilis, ¿no? La pintura mural romana, ¿no? Otro problema, la del almacenamiento, ¿no? Eso se va a publicar algún día, alguien los va a estudiar, más cuando hay que hacer una tesis doctoral en 3 años. Y es otro de los grandes problemas, en 3 años hay que ser doctor, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Y por eso yo creo que estamos viendo que salvo esos trabajos que se están publicando vinculados directamente con un investigador que se ha especializado en un tema concreto determinado, que tiene un seguimiento, que tiene un interés, vamos a empezar a ver desaparecer, si no lo estamos viendo ya, las tesis globales, o sea, un poco las tesis de temas, el estudio de los contextos cerámicos de tal yacimiento, porque eso en 3 años no se puede hacer. Bien no se puede hacer en 3 años. Y eso es lo que estamos empezando a juzgar muchas veces en tesis doctorales. Anda que no tuvimos que estar juzgando cosas hace unos meses cuando se pasaba de licenciatura a grado, las prisas. Nosotros que hemos hecho tesis largas, en 3 años se puede hacer una tesis de un contexto cerámico, de contextos cerámicos de un yacimiento que se han excavado durante 15 años. Imposible, yo creo que es imposible, ¿no? Pero es ANECA, son las acreditaciones, es el curso honorum el que está ahí detrás, muchas veces presionando, y en el que igual no nos va a quedar más remedio que adaptarnos a ello. Igual tenemos que cambiar el chip, un poco de adaptación, y hacernos modernos, y no la mentalidad antigua, que es en la que igual nos sentimos cómodos en esa mentalidad, pero los tiempos nos están pasando así, es que nos están pasando así. Directamente, entonces o nos adaptamos o mal vamos. Que no haya cerámicas especializadas en cerámica, o sea, revistas especializadas en cerámica, yo lo entiendo perfectamente. A nadie le interesa la cerámica. Contento con que tenemos algún espacio. Eso sí, si ponemos estudios arqueométricos, no sé qué, sí lo colocaremos en una revista de arqueometría, química analítica, la que sea. Ahí sí lo colocaremos, no por nosotros, evidentemente, sino por lo que es la analítica. Entonces tenemos, yo creo, un serio problema en la que, bueno, igual encontraríamos la solución, lo cual es imposible. Si conseguimos anexar la revista de la asociación, sería estupendo, ¿no? Y tal, hombre, es una utopía, ¿no? A largo plazo. Igual no lo veríamos nunca, pero sí sería un escaparate, sería un referente, sería al que todo el mundo podría acudir para buscarlo. Y no que alguien me diga, alguien encuentre, y eso que menos mal tenemos lo que son los repositorios, ¿no? Por eso, bueno, tenía una serie de reflexiones, ¿no? Un poco que ya han ido saliendo, por la cuestión de la ANECA que ya hemos comentado, el problema de la falta de revistas especializadas, porque tenemos un competidor muy importante. Si las revistas tienen que tener impacto, ¿qué artículos publicamos? Revistas que tengan impacto. Entre el estudio geofísico de un yacimiento, precisamente en esta oposición que tuvimos, parte del proyecto que se presentaba era el estudio geofísico y los drones y tal, de un yacimiento que estamos excavando, para nosotros es magnífico, porque nos sale de manual, o sea, nos salen las estructuras, los viales, nos sale todo muy bonito, nos sale todo muy bonito. Entre publicar eso o publicar los materiales de superficie de prospección de ese mismo yacimiento, ¿qué va a optar la revista? ¿Cómo la revista va a tener impacto y mayor divulgación? Cuando después, con el primer estudio, siempre recurren a nosotros, vale, aquí tengo unas estructuras. Ah, ¿tú qué vienes? A que te las date con los materiales de prospección, ¿no? Vale, tienes los viales, tenemos las estructuras, tenemos todo muy bonito, pero no deja de ser lo que tenemos estructuras. Al final siempre se termina viniendo con la cajita que comentábamos esta mañana, ¿no? La cajita con los fragmentos, ¿no? Y a veces, hace poco, unos materiales de unos contextos de unos sondeos que se hicieron en las murallas romanas de Casa de Augusta. Ya sabéis que últimamente hay un pequeño debate si son romanas, islámicas, unas cosas muy particulares. Unos fragmentos, pero infames, que es que me preguntaban el día y la hora en que se hicieron. ¿Y qué me puedes decir? Hombre, yo estaba pensando tirarlos a la basura, pero es que era imposible, o sea, no iba más allá, pues sí, del 3 y puede ser algo, pues no da más, ¿no? O sea, que a veces siempre terminan recurriendo un poco a nosotros pensando que ya lo sabemos todo o que ya está todo publicado, que igual ese es el problema. Están los manuales, hay mucha bibliografía de cerámica, porque tradicionalmente ha existido mucha investigación de cerámica.
Con el Mayer ya estaba todo hecho, o con los libros de los congresos de Ánfora, los congresos, ya parece que estaba todo. Entonces, ¿cómo no vas a saber situar espacio-temporal, situar un poco esta producción para poder datar estos niveles de la muralla? No, es que sabemos poco, pero como volví a decir, cada vez seguimos sabiendo menos a medida que nos vamos haciendo más preguntas, ¿no? Entonces creo que es un campo, el de las publicaciones, que habrá que reflexionar muchísimo sobre qué tenemos que publicar y cómo publicarlo para, y ya con esto ya termino, para hacernos modernos. Y no hacernos tradicionales, que igual es imposible hacernos modernos, pero tenemos que ver un poco hacia dónde vamos, ¿eh? ¿Claro? Claro. Por ejemplo, esta mañana... Claro. Pero nos encontramos un problema. Claro. Sí. Claro. Que permiten difundir el trabajo. Y uno de los parámetros de calidad, entre comillas, que tiene esto es el número de citas. Entonces, a lo mejor, esa es una vía de escape, porque yo me niego, o sea, yo no quiero pareceros un antisistema, porque a fin de cuentas nos evalúan y una de dos, o sacas la bandera pirata o te adaptas a las estructuras. Pero, hombre, servilmente no. Me parece que lo que no podemos es ceder y decir, vamos a estudiar lo que la NECA, la NEC, etcétera, quieren que estudiemos. Hombre, eso, desde el punto de vista científico, me parece de muy dudosa utilidad. No, estamos de acuerdo. Pero el problema es que si tú haces un curso de cerámica y no des créditos, no se te apunta a nadie. Por ejemplo, ¿no? Es un poco en lo que estamos viviendo, ¿no? Yo no estoy diciendo que igual cambiemos, pero se nos considera aburridos. La cerámica es aburrida. ¿Cómo la podemos hacer atrayente? De todas maneras, yo creo que este es un tema que se ha tratado un poco esta mañana, Sí, no vamos que a es un entrar tema de gran interés, que es la ciencia básica. Claro. O sea, nosotros en parte hacemos ciencia básica. Entonces, quizás lo importante es que cuando tú estés haciendo un trabajo, no estés pensando en los clientes o los lectores. Que tú hagas algo que pienses que tenga sentido. Si tiene sentido lo que haces, conviene hacerlo, independientemente de quién lo vaya a leer. ¿Qué sucede? Que en la tesitura en la que vivimos no es lo mismo ser funcionario que estar en fase meritoria. El que está en fase meritoria en Arte y Humanidades, yo veo que tiene que hacer hoy en día el doble de esfuerzo que el que está en Ciencia. Porque el que está en Ciencia tiene que publicar con cargo a los criterios que ya sabemos cuáles son. Y el que está en Arte y Humanidades tiene que preocuparse por publicar en esos lugares con los indicios de calidad y demás, porque es que si no, te quedas fuera de las convocatorias y no vas a llegar a ningún sitio. Pero además tienes que hacer lo que en el grupo de investigación en el cual tú estás trabajando te están diciendo que es lo que hay que hacer, que yo creo que es un poco lo que comenta Mar, ¿no? Evidentemente no corren los mejores momentos para la ceramología, para las humanidades y para las cosas a las que nos dedicamos nosotros, pero eso no quita para que aquellas personas pues, que le pueden dedicar tiempo porque tienen su trabajo, hagan lo que creen que hay que hacer. Esto tiene que cambiar, porque es que no sé si será dentro de 5 años o de 40, o nos moriremos y no habrá cambiado, pero uno tiene que hacer lo que considere que es oportuno, y lo nuestro es muy importante, ¿eh? Se planteaba la necesidad de generar un portal científico que tuviera la aceptación por parte de la comunidad científica, al menos de los que nos dedicamos a este campo, y que tuviera los indicios de calidad. Bueno, de momento no está indexada, pero creo que ahora ya está por cumplir todos los parámetros de calidad que se aceptan en el ámbito de las revistas científicas. El boletín de la SECA yo creo que es un gran ejemplo. O sea, es una publicación que si tú la usas a efectos curriculares cuenta poquísimo. Pero si tú miras la cantidad de descargas de los artículos que la gente tiene subidos en los respectivos portales, es tremendo. La utilidad. ¿Conviene publicar el fragmento de no sé cuántos, del yacimiento de no sé cuántos? Pues es lo que demuestra que sí.
No te lo admiten. Y sin embargo ahí tú lo sacas, no tiene una gran implicación desde el punto de vista científico para ti, más que casi decir, la equiparación casi a lo de ir con el cachito en la bolsa y en el bolso, pues lo vas enseñando a lo publicas. Y es que eso alimenta el interés y sobre todo despierta en gente que tiene cosas parecidas la necesidad de investigarlo. Y ahí tienes un tema de investigación. Claro. Había alguna palabra por ahí atrás, ¿no? Cesárea. Bueno, mira, yo voy a resumiros un poco lo mismo que se está hablando aquí, pero los años 60. Yo recuerdo mi primer artículo, o segundo artículo, lo presenté a Archivo Español de la Cultura. En aquel momento, lo voy a presentar en esto, cuando a mí me hacía falta comunicaciones, en un momento concreto, pasó un año y algo, y al final me dice, oiga, ¿no habrá hecho usted un refrito? Eso me lo decía, hacía los refritos todos de la España, pero bueno. El caso es que cogí el artículo, me lo llevé y lo publiqué en una revista de proyectos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo mismo que estamos pasando ahora. Ahora mismo encuentras a revistas australianas interesadas, a revistas inglesas, generalmente todas en inglés, lógicamente, interesadas. Yo no soy partidario de que si tú investigas bien, si tú publicas bien, la publicación en la que publicas, a la larga sale del cuello. Sacas el cuello, que puede costar, pero fundamentalmente tener claro que lo que investigas, estás en el trabajo de investigar, que cada vez tienes que ir más a un contexto internacional, efectivamente, porque es que al final miras las bibliografías italianas, alemanas, inglesas, resulta que los españoles no existen. Pero eso va a pasar igual, y con los ingleses no va a pasar igual. Vamos introduciéndonos poco a poco, pero cada vez poco, si podemos optar por una publicación italiana antes que un español, lo vamos a hacer. Eso está claro. Entonces, publicar bien, hacer los trabajos serios y, efectivamente, existir acuerdos internacionales donde se puedan presentar las cosas. Y con respecto a las revistas, pues igual. Pues ya, yo no entiendo ahora mismo que un profesor de la Complutense de la Autónoma de Zaragoza, que es de donde cobra su sueldo, lo pueda publicar en esa universidad y lo valore esa. Pues puede ser, No cambia de editorial. pues es lo que valga. No lo sé. Pero vamos, mi caso es clarísimo. Primer artículo, segundo que hice en toda mi vida, me pasó eso con archivos. Pero no, porque en archivos no lo puedo publicar nunca. Después he tenido amigos en la dirección de la revista que me han pedido y he dicho no. No así en anejo, pero en lo que es la revista no me lo puedo publicar. Porque cuando hacía falta, pues pasó eso. Sobre todo, Cesario, por un tema que es muy simpático. Y es que tú imagínate en una empresa que tú le estás pagando a un empleado y cuando descubre una cosa, se lo da la competencia. O sea, a ti te están pagando en un centro de investigación para trabajar y cuando tienes los productos, dices, y ahora no los publico aquí, ahora los publico en la otra universidad, ¿no? Una locura. Se ve muy fácil en el CSIC. Antes se publicaba, ¿quién publicaba en el CSIC? El Consejo. Ahora, el Consejo, no, se lo dirá, pero ¿quién publica ahora? Bueno, los del Consejo ahora no pueden publicar. ¿Entiendes? Que a ver si nos aclaramos. Entonces, insisto, que en la valoración de la revista encuentras revistas chilenas o australianas que no valen nada y estén deseadas. Después, las revistas de aquí que son buenas, pues luego las... Ahora, también hay un factor hay que conocer. Las personas que tengan opción de estar en los cuadros de ANECA, evaluaciones, etcétera, en España, lógicamente tienen que sentarse en la mesa y decir, oye, estamos aquí, esto hay que valorarlo. Porque en un momento determinado decimos, bueno, lo que decía Carlos, prehistoria. Los de prehistoria han ocupado un espacio inmenso. Y los de arqueología no solo no lo han ocupado, sino que han ido reduciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, que hay que estar en el puesto de decisión y alguien habrá que se dedique a la cerámica, que pueda decir, oiga, que hay que meterse y publicar aquí la cerámica. Vamos, no sé, es una reflexión en voz alta que es muy larga. Esto sería, y con cosadura, por cierto. Es que antes me le contesta él, me hacía gracia porque cuando hacía apellido quería situar cosadura, la situaba en el radio de suerte. En función del Google, más que nada por eso. ¿Alguna intervención más, cortita? Pues pasamos, Luis Carlos Montever. Buena parte del futuro de la tecnología hispana puede deberse a la persistencia de las publicaciones de la SEC. Porque cuando haya 20 o 30 boletines, cuando haya 8 o 10 revistas, cuando haya 15 congresos, va a
español y seguramente cualquier extranjero que quiera saber, y sin ir tan lejos probablemente ahora, que quiera saber por dónde va la oceanografía en este país, se va a tener que ir a las publicaciones de la SECA. Lo digan porque estén indexadas o porque no estén indexadas. Porque el peso de la investigación va a estar radicando, va a estar gravitando en buena parte de España. Y al final puede que la realidad se acabe imponiendo por encima de criterios que no tienen nada que ver con la investigación, con la ciencia ni con la tecnología. Yo, si me permitís, voy a intervenir en esta cuestión. Yo recientemente, por una cuestión personal, he tenido que estar haciendo un relatorio de cómo estaba ahora mismo la situación de la arqueología hispano-romana. Y una de las cuestiones, vamos a empezar por lo bueno, quiero decir, de las cuestiones que salta directamente a la vista es el enorme peso que ha tenido las publicaciones de los últimos 5 o 6 años en el ámbito de la cerámica, que la distinguen de casi todos los otros campos. Hay otros que están también evolucionando y tienen una buena perspectiva. Pero, por ejemplo, en el campo de la cerámica, el salto cualitativo ha sido tremendo. Es decir, porque hasta prácticamente 2010, los centros que verdaderamente llevaban una política ceramológica o que tenían publicaciones en ceramología, Cádiz, Granada, Barcelona, no más prácticamente. Bueno, la llegada de la SECA, yo creo que en ese sentido se percibe como un salto cualitativo tremendo. O sea, y esto es una cosa que cuando uno observa la bibliografía, los impactos y la capacidad de publicación que ha tenido en ese sentido la SECA ha sido tremendo. O sea, tenemos varios congresos, tenemos 3 congresos, tenemos 2 monografías, tenemos los boletines. Pero ya dejando al margen el boletín, que cumple yo creo otra función muy importante, pero en otro sentido, eso es ostensible. No estamos indexados. Los congresos nos indexan. No tenemos esa capacidad de figurar como, bueno, que cualquiera que nos vea la NECA nos ve. Pero esto es una cosa objetiva, es ciencia pura. Es decir, la investigación en ciencia pura, en cerámica, ha tenido un salto radical en los últimos 5 o 6 años y la mano de la SECA ha sido muy importante. También se han realizado últimamente, por ejemplo, los manuales de cerámica romana estoy viendo ahora mismo a Miguel Contreras y me he acordado en el Museo de Alcalá de Henares, que verdaderamente han tenido una difusión, están teniendo una difusión que se han agotado las ediciones y están editando más y se están pidiendo más. Es decir, quiero decir que esto verdaderamente cubre unas expectativas y yo creo que en ese sentido, o sea, vamos, es decir, pero eso no cuenta en los impactos. Evidentemente eso es otra cosa. Es ciencia pura, que es lo que yo creo que Darío está ahora mismo refiriéndose. Claro, estamos trabajando a 2 niveles en este sentido, pero yo creo que en ese sentido la labor de la SECA, y estos objetivos, o sea, no me ciega la pasión, se observa en las publicaciones y en la bibliografía. O sea que eso yo creo que no nos cabe ninguna duda. No sé lo que duraremos o lo que aguantaremos, pero desde luego esto se está notando. Sí. Pues sí, yo creo que si sigue ya... Ya que estábamos con esto, bueno, pues mira, esto era una de las cosas precisamente que quería decir, empezando precisamente por lo bueno. También ha salido, por ejemplo, eran algunas cosas... Bueno, primero, perdón por el retraso, he llegado tarde, en fin, las otras funciones que uno tiene, pues no le dejan llegar, pero bueno, seguramente algunas de las cosas que comente aquí ya habrán salido, etcétera, etcétera, pero quería dar un poco mi visión. Ha salido el tema de las revistas también. El problema es que yo creo que, y de los impactos, en efecto vivimos bajo la alargada sombra de los impactos. Y esto es una cosa que nos afecta a todos. Es decir, nos afecta a los que ya tenemos una carrera consolidada, vías, sexenios, anecas, etcétera, etcétera. Afecta a los que están desarrollando una carrera de maneras diferentes, pero por supuesto que afecta. Respecto a las revistas, yo creo que ha tenido, yo creo, un efecto relativamente positivo, la introducción de los impactos, es decir, es verdad que eso evitaba cosas como las que Cesario ahora mismo acaba de contar, que se producían y se han producido hasta hace muy poco tiempo. Es decir, verdaderamente la personalización absoluta, de aquí publican los de la ganadería, si me permiten, una revista u otra, y los amigos del mayoral. Y luego el resto no publica. Y eso era así. Y verdaderamente yo creo que el tema de los impactos ha servido en buena medida para cortarlo. En buena medida, no completamente, porque sigue existiendo, como en toda actividad humana, pues existen muchas tendencias a que esto sea así.
Hay revistas, empezamos con lo de los cuartiles, primer cuartil, segundo cuartil, nos volvemos todos locos. Uno necesitaría tener un esquema en la pared para saber a ver dónde mando la publicación. Bueno, esto es absurdo. Hay revistas que funcionan verdaderamente porque los comités científicos funcionan como tales. Es decir, porque cumplen la función de los comités científicos. Yo puedo decirlo ahora mismo por el archivo, y el archivo, todo artículo que se presenta es pasado a todo el comité científico y todo el comité científico se pronuncia. Eso es positivo, pero también es negativo. ¿Qué quiere decir? En muchas ocasiones, muchos de los artículos no salen porque parte del comité científico no considera pertinente que salga. Y como dentro del comité científico hay especialistas de distintos temas, eso equilibra, pero también es verdad que es más difícil transmitir a lo mejor la importancia concreta que tiene un determinado trabajo en un determinado campo. Pero claro, no podemos estar en todo en ese sentido, es decir, esto son cosas que pasan. Yo sé que funciona en Archivo, yo sé que funciona en Cephirus. Cuando empezamos a descender escalones, sé que no funciona directamente y que los comités científicos muchas veces no funcionan así. Es decir, normalmente no se pasan los artículos a los comités científicos en su conjunto, se pasa a uno de los miembros del comité científico, con lo cual el resto no se pronuncia, con lo cual siempre hay mucho más holgura para mandarlo en evaluador positivo, negativo, etcétera, etcétera. Es decir, y esas cosas funcionan así. Y lo que se va produciendo es que las revistas van bajando, los artículos van bajando por capilaridad. Llegan a las del primer cuartil, no funciona, bajan a las del segundo y acaban entrando siempre en alguna indexada. Y lo sé por experiencia, porque algunas veces me toca evaluar algo que se ha rechazado en 2 o 3 ocasiones. Una vez me ha tocado evaluar 3 ocasiones más un artículo que se presentó al archivo, 4 veces. Iba bajando de revista hasta que al final acababa indexado en una u otra. Es decir, y esto verdaderamente es real. Y en campos tan concretos como el nuestro, esto pues se da. Porque claro, ¿cuántos expertos en cerámica conocemos colocados en comités de revistas? Pues no muchos. Desgraciadamente es así. No somos un campo muy grande. A lo mejor un campo de arquitectura o un campo de ciudades hispano-romanas tenemos muchas más posibilidades. En el campo nuestro no es así. Pero bueno, eso yo creo que nos exige estar atento. Lo que pasa es que esto requiere una labor muy continuada. Es decir, decíamos, los que alguna vez tienes algún papel en esto, pues tienes que estar ahí y tienes que estar muchas veces, y muchas veces tienes, con perdón, que tragarte muchos sapos. Porque no estás de acuerdo con cosas, pero la mayoría se impone. Y ahí está. A mí me preocupa también, por ejemplo, dentro de esto de los impactos, yo también soy un poco, me reconozco un poco antisistema en este sentido, como Mar acaba de decir. A mí me preocupa el efecto que está teniendo, tiene un enorme, son muy positivos. Los portales, Academia.edu, el ResearchGate, son muy importantes y tienen un efecto positivo, pero en realidad lo que se está convirtiendo es que solo existe para un determinado segmento, empezando por ejemplo por estudiantes, aquello que está en Academia.edu o en el ResearchGate. Es decir, aquellas revistas o aquellas publicaciones que no están, ni existen, ni se las conoce, ni interesan. Empezando por monografías, sorprendentemente. Como no está, no se consultan. Oiga, en fin, que las cosas no son así. Y esto es un peligro. O sea, yo continuamente a mis alumnos digo, esto es muy importante, pero hay muchas más cosas, hay que consultar otras cosas. Pero es que esto no se observa ya solo en estudiantes, se observa en profesionales. Solo existe aquello que está colgado. Y aquel que no cuelga o no participa en el juego, no existe. Y esto funciona como tal. Más cuestiones que a lo mejor me han salido. La internacionalización. Yo creo que, por ejemplo, el campo nuestro está internacionalizado en segmentos muy concretos. Por ejemplo, en el campo de las ánforas, yo creo que no podemos decir que no esté internacionalizado. El campo de la sigilata hispánica, claro, plantea mucho más problemas porque es hispánica, es decir, podemos internacionalizarnos con Portugal, pero vamos, no hay mucha más cuestión. Claro, cuando entramos ya en otros campos, el problema va siendo mayor. No estamos tan internacionalizados. La presencia hispana en los Recretarie es muy reducida. En los congresos de Francia, en nuestro gemelo francés, es también muy reducida. Es decir, utilizamos terminología, yo clamo mucho contra esto, tenemos que utilizar terminología que sea entendible para nuestros colegas europeos. Porque si nosotros determinados conceptos lo llamamos a la hispana, que esta es una tradición que lleva 40 años, muy hispana y muy buena o muy útil, nuestros colegas extranjeros no saben a lo que nos referimos, como nos lo expliqué uno al principio. Y esto es muy común,
porque estamos traduciendo los artículos y no estamos traduciendo o transfiriendo, haciendo la transferencia cultural correspondiente, que es cómo lo llaman ellos, para que sepan lo que tenemos y viceversa. Es decir, y ellos, como no se lo facilitemos, evidentemente no nos van a citar, algo que ya ha salido aquí. Pero es que yo cada vez veo más que nosotros tampoco les citamos mucho, no vaya a ser que, en fin. Y esto es un capítulo pendiente. Yo creo que hay campos que están más avanzados que otros, pero hay muchos campos que yo creo que no se está internacionalizando de la manera adecuada. Ojo, en la cerámica y en muchísimos otros campos. No es que nosotros aquí seamos peores. De hecho, hay campos que yo creo que vamos más avanzados que en otros, sin ninguna duda. ¿Qué más tenía yo por aquí apuntado? Bien, ha salido, yo creo que ha debido de salir, antes de llegar yo, el tema de las publicaciones de contextos, el problema de las publicaciones de contextos. Yo creo que no es tanto el problema porque ha salido aquí, es que lo de la pieza, sí, las piezas yo creo que son importantes. El problema no es tanto la pieza en sí misma, sino la pieza sin contexto. Es decir, la pieza, cuando hay otras en contexto que puede ayudar a interpretar la pieza sin contexto, nos puede venir muy bien, pero una pieza aislada directamente, eso nos plantea muchos problemas, porque nos retrotrae, salvo que la pieza tenga un valor de tal categoría que a lo mejor lo justifique, porque nos retrotrae a cuestiones mucho más tardías. Es decir, en el campo de la cerámica, la arqueología contextual entró tarde. Es decir, nosotros nos hemos incorporado tarde, además nos hemos incorporado justo en el campo contextual cuando ya el campo contextual se estaba desinflando por otras cuestiones completamente diferentes, es decir, ya estaban entrando otras tendencias. Pero verdaderamente se sigue echando de menos la publicación de contextos. Es decir, la cronoestratigrafía sigue siendo básica. Sin contextos no podemos avanzar, porque seguiremos cometiendo los mismos errores. Y se siguen datando materiales, y se siguen datando por lo que llamamos, todavía aparece de vez en cuando, el fósil guía. O el material guía, en realidad, o el compendio de materiales. Es decir, mientras todavía sigue apareciendo ese concepto de fósil guía, mal vamos. Que es una cosa que ya está de modé, lo que se utilizaba hace 20 o 30 años y era muy moderno. Hoy en día es evidentemente el contexto, o el material que puede servir y se sigue utilizando y lo seguimos viendo en las publicaciones. Y sin los contextos no vamos a avanzar más. Y digo contextos reales, no contextos reinventados. Yo ahora mismo estoy dirigiendo una tesis que se va a leer sobre cerámica de Irún, concretamente. Y la pobre doctoranda, que está trabajando duramente para estudiar sus cerámicas, decía, es que yo me siento muy tonta. Me decía, digo, ¿y por qué te sientes tonta? Dice, porque cuando uno lee un trabajo de cerámica, a todo el mundo le cuadra todo. Digo, bueno, no a todo el mundo. Dice, no, hay gente que dice, no sé clasificarlo. Digo, pues de esos son los que te tienes que fiar, precisamente. O sea, porque de los que lo cuadran todo, mal vamos. Porque, claro, al final todo cuadra y hacemos unos argumentos estupendos, muy especiosos y muy sofisticados a veces, y todo cuadra. No, cuando estamos estudiando cerámica hay mucha que uno no sabe identificar. Pues no sé de dónde es, o de dónde puede ser, o cómo puede venir. Y eso muchas veces no sale. No estamos siendo honestos muchas veces en esta cuestión. Y esto, claro, cuando ya le dije esto, se quedó muy tranquila, diciendo, no me siento tan tonta. Digo, no, hija, no, es que estás siendo honesta. Y decir, hay muchas cosas que no encuentras, pues esto es lo normal y hay que decirlo. Y esto lo seguimos viendo en las publicaciones. Y, bueno, cuando nosotros hablamos de Mallet, bueno, Mallet, yo no sé dónde estará, pero evidentemente se nos olvida que Mallet, de Mérida, dejó más de la mitad de la cerámica de sigilata hispánica sin clasificar, porque no le encajaba. Y esto yo se lo escuché en una conferencia. Por lo tanto, claro, ahora vamos al Mallet y decimos, qué bien, qué maravilla. La mitad de la cerámica de Mérida no funcionaba por el Mallet. Vamos, ella misma no la podía clasificar. Por lo tanto, en fin, y estamos hablando de los grandes... si uno lo dice y lo escribe, pues no pasa nada, pues no me encaja, llego hasta donde llego. Pero claro, si nosotros lo tomamos como palabra de Dios, pues nos vamos a encontrar mucho problema. Bueno, ya, problemas que nos encontramos. Las visiones antropológicas, ahora que están muy de moda también en cerámica. Yo he leído una cosa como un gran descubrimiento, que alguien está aplicando una teoría antropológica para llegar a la conclusión de que en una habitación o en una zona donde hay mucho material de almacenaje, es que es una habitación de almacenaje y no forma parte de las estancias principales de la casa. Y digo, pues para eso se pueden ahorrar los 5 folios de introducción antropológica, porque eso lo llevamos sabiendo toda la vida, vamos. Pero bueno, queda muy bonito, es muy moderno. El problema de la modernidad a mí me crea bastantes dudas. ¿Tenemos que ser modernos? ¿O tenemos que utilizar, qué es ser moderno? Publicar
todo lo que parece moderno y tiene muchos colores y utilizas muchas técnicas y muchos métodos, o ser moderno es utilizar todas las metodologías disponibles alternativamente y en combinación si es factible, aunque no quede tan bonito ni tan progre. Y al final es lo que vende muchas veces en las revistas. Es que yo lo del tema del concepto de la modernidad me da muchas veces erisipela, porque muchas veces de las cosas que estoy viendo son modernas exteriormente, pero luego son más rancias que cosas que se escribieron por García Bellido en los años 70, que era más moderno. En muchas de las cosas que se están diciendo. O sea, se critica muchas veces la visión tradicional y resulta que se está cayendo en un neopositivismo de lo peor. Pero bueno, en fin, por no hablar de otras cuestiones. En fin, yo creo que estamos, y el campo de la cerámica yo creo que está sufriendo en un momento, además de una creciente trivialización del discurso histórico. Estamos utilizando la cerámica, como tantas otras cosas, para trivializar, para justificar cosas. O sea, lo peor de la arqueología filológica e inductiva. Es decir, sin los contextos esto no puede ser. Es decir, los campamentos se han multiplicado por 1000, las villas por 5000, los talleres nuevos de cerámica o las producciones aparecen cada 2 por 3. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado porque al final, ¿qué valor tiene eso para el discurso si no somos capaces de datarlo o de encajarlo en sus correctos parámetros espaciotemporales? Eso es un neopositivismo clarísimo. Tenemos muchísimas cosas. ¿Y qué aporta esto? Es decir, eso yo creo que es uno de los grandes riesgos que ahora mismo nos está comiendo a la arqueología en su conjunto, no solo a la cerámica romana, que lo está sufriendo, pero claro, verdaderamente nos tenemos que plantear que esto tiene que servir para algo. Somos historiadores. Y si no somos capaces de darle una interpretación que tenga unos parámetros espaciotemporales, comerciales, etcétera, etcétera, ¿de qué sirve conocer tantas cosas? Para nada. Yo creo que en ese sentido volvemos a los... Yo creo que, no tengo por aquí más, yo creo que muchas de estas cosas seguramente habrán salido, pero yo creo que con esto es un poco una visión, un poco negativa, todo hay que decirlo. Yo creo que la generación que ahora mismo, la generación de nuestros mayores o de nuestros maestros y la de que ahora mismo pues estamos en torno a los 40 y tantos, 50 y tantos, pues tenemos un concepto de trabajo y de la cerámica muy diferente. Muchos de los que vienen por detrás, yo creo que aquí tenemos algunos, pues también intentan compartir este concepto, pero a mí lo que se me plantea el problema es, después de este boom, ¿qué pasará dentro de 20 años? Cuando verdaderamente los alumnos no es uno de sus temas señeros, salvo algunos que están aquí, que yo, vamos, les alabo, pero evidentemente todos sabemos que gusta muchísimo más las teorías estupendísimas sobre la jerarquización, la creación de quívitas en un sentido antropológico. Ojo, en fin, nada más. Yo creo que con esto... ¿Hay alguna preguntita rápida, que llevamos media hora de retraso? Ah, bien. Y para poder reflexionar también hay que comer, que es importante. Bueno, yo he anotado aquí algunas ideas de lo que se ha dicho a lo largo de esta mesa, la importancia de publicar por el carácter que tiene la cerámica de abrir o de ayudar en muchísimos campos de carácter histórico, el poco interés que parece que tienen las nuevas generaciones hacia la ceramología, que lo han dicho varios de los invitados, los problemas que plantea la investigación orientada hacia la mejora de la carrera académica, cuando se orienta en ese sentido, el problema de los lobbies editoriales, que no hay que olvidarlo, o sea, todo esto es una cosa exclusivamente comercial, o sea, las grandes empresas que trabajan, sobre todo en países centro y noreuropeos, que son las que controlan las buenas editoriales, lo que tienen es un negocio, y lo que han hecho es que el mundo académico han sido capaces de captar a la superestructura que regula el mundo académico para que entre en las orcas caudinas. Con cierta rebeldía, como se ha visto a lo largo de la mesa, pero una cosa es la rebeldía verbal y otra cosa es la vida cotidiana. Que para que te den proyectos, que para que seas competitivo, que para que a tu doctorando le den contrato, hay que entrar en el sistema o te quedas fuera. No vale las medias tintas. O quizás ese doble camino que decíamos antes, hacer esto y hacer lo que se considera que es importante. Y un equilibrio entre la tradición, entendiendo por tradición no la antigua,